Pues buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes en este mundo tremendamente esferoide, digan lo que digan los terraplanistas, y bienvenidos a esto que es El Rey va desnudo en su versión de los jueves, que se llama Revista Semanal, y que llevo yo, que soy Mauricio José Schwartz, que soy el único responsable de todos los destrozos y desastres de este canal, y que ahora estoy un poco ronco. Vean, ay, estás muy enfermo, esos problemas de salud que tienes, es que comes gluten. Van a decir estupideces de este tipo, pero no les haga caso. Bienvenidos a esta revista semanal, brothercitos y sistercitas, niños y niñas, perritos y gatitos. Vamos a hablar hoy de un montón de cosas que han pasado en la semana y de otras cosas que han estado pasando un poco fuera de la semana incluso, para tratar de analizarlos y verlos desde un punto de vista diferente al que nos suelen dar la mayoría de los medios a nuestro alrededor y la mayoría de los canales de YouTube. Porque finalmente los canales de YouTube responden a las mismas requisitos u orientaciones de mercado que los otros medios. Yo soy la excepción porque no vivo de esto. Quisiera vivir de esto, pero no se puede. Pero prefiero mantener la libertad de cuestionar una serie de cosas que no se cuestionan con facilidad, porque estamos rodeados sobre todo de gente que quiere ser muy entusiasta con ciertas ideas, que son creencias más que ideas, más que producto de la razón, son producto de la fe, las creencias, la emoción, el entusiasmo, ¡ay, los vamos a matar! Y luego resulta que la realidad les mete dos hostias que los deja dando vueltas sobre su eje un par de días, que es el problema de la realidad. La realidad le da igual lo que tú creas. Y esa es la diferencia entre lo que conocemos como conocimiento, el conocimiento generalmente de carácter científico, pero hay lo que es conocimiento certero, y lo que son las opiniones. Luego la gente cree que todo son opiniones, y ustedes ya deberían saber, y yo por supuesto lo creo, que no son opiniones, que la realidad, lo que importa son los hechos y los datos y no las opiniones. Gracias a Rob, que nos sigue mandando el chat del canal, y gracias a Rosy, que hace el índice de capítulos de cada episodio, porque con ello, en ello nos apoyamos la mayoría de las semanas para hacer la edición del podcast, porque yo salgo de aquí a las 10 de la noche y luego me voy a pasear al perro, a acostar al niño y hacer de ahí, entre las 11 y la 1:30, 2, la edición del podcast para que lo tengan las personas que no pueden. No sé por qué no lo oyen en YouTube, pero bueno, les gusta que esté en podcast y la gente está oyendo el podcast. Esto ya lo descubrí con los raps de Spotify, que hay gente que se ha oído todos los episodios que hemos metido en Spotify. Así que gracias, y como siempre les tengo que pedir que pues nos apoyen, se suscriban, pongan me gusta a los vídeos que les gustan, nos recomienden con sus amigos, y si pueden nos apoyen en Patreon y en PayPal con algún apoyo de carácter económico, monetario, sí, vilmente en metálico, pero es que la gente vive de eso. Todavía no conozco a nadie que viva del aire, ojalá fuera posible, pero este canal se mantiene. Decía yo, de Navidad nos vamos a regalar una nueva mezcladora para que no haya los problemas de audio que algunos dicen seguir teniendo. Vamos a tener una mezcladora que da más ganancia a la salida sin distorsionar, en fin, que nada, que para todo eso cuesta dinero, y cuesta dinero alquilar este estudio, y cuesta dinero todo lo que ven que me rodea, incluido en la plataforma con la cual se transmite, por cierto, este canal, y que tiene un costo mensual. Aquí nadie me regala nada, y sin embargo, por ello les pido su apoyo dentro de lo posible, y si lo quieren hacer, se los voy a agradecer muchísimo. Voy a comenzar hoy y a ver qué les parece con una cosa que nos tenía ya desde hace tiempo interesados, que era la idea de la propiedad intelectual. Vamos a empezar con esto y luego prometo regresar al chat y dedicarle un buen rato al chat después de esto, pero esto me interesa mucho. Miren, se está celebrando la Feria Internacional del Libro, o se acaba de celebrar la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde a mí incluso una vez me invitaron a hablar de ciencia ficción, allá en los años en que éramos el movimiento de la nueva ciencia ficción mexicana, que ahora está ya mucho más consolidado, aunque obviamente con menos brillo que cuando eres el recién llegado, el nuevo en
en el salón y que todo el mundo te pregunta de dónde saliste y de qué escuela vienes y dónde compraste los pantalones, y luego te vuelves aburrido. Entonces, a raíz de la Feria del Libro de Guadalajara hubo un manifiesto y alguien me pidió que yo opinara. Entonces, vamos a ver el manifiesto. El manifiesto es de unos sujetos que se hacen llamar MetLab, que son nadie. O sea, son de estas organizaciones que cuando pones quiénes somos un grupo de personas comprometidas con... Nada. En quiénes somos se pone Pepe Gómez y yo me dedico a esto. Enriqueta Subiranes y me dedico a esto. Y con su foto de preferencia. Pero ese quiénes somos no es nadie. Y al final es un tipo muy listo. No me convence. Todos los sitios web, sean de ONGs, sean de empresas, sean de lo que sean, si en donde dice quiénes somos no dice quiénes son, sospechen. Es bueno sospechar de eso. Vale, entonces estos de MetLab, lo digo porque aquí los tengo, tienen página en Facebook, tienen página en Instagram y no tienen ni siquiera sitio web. Pero dicen, hacemos, robamos y alteramos memes. ¡Ay, qué bonitos ladrones! Territorios en disputa, defender el barrio. ¿Cuál barrio? Comunismo de lujo completamente automatizado. Pues vale. Me encanta porque sí tienen su martillo y su hoz allí, muy bonita. Y son principios medianamente comunistas, pero malentendidos, los que utilizan en su manifiesto, que dice, todos los años es la misma historia de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La parafernalia de las editoriales que desfilan en sus módulos vendiendo libros a los cuales un sector muy pequeño de la población tiene acceso, muchos de ellos de literatura crítica e intelectual que rondan entre los 1,500 a 2,000 pesos. Mexicanos, se entiende esto. Todo esto sin considerar que muchísimas personas simplemente no tienen acceso al Expo Guadalajara por distancia. Imagínate, hay gente que no vive en Guadalajara y es una injusticia que no puedan estar en Guadalajara. ¡Qué barbaridad! Por el precio del transporte público, etc. Nos cagamos en la propiedad intelectual. Vamos a hablar de eso. El conocimiento debe ser libre y accesible. Vamos a hacer una biblioteca virtual para que todos y todas puedan consultar libros y artículos. Lo que no dice es que también puedan consultar libros y artículos, que es importante. En los próximos días enviaremos el link de acceso. Tengan la libertad de colgar sus aportaciones, que están invitando básicamente al robo. Esta es la otra FIL, sin pretensiones intelectuales. Sí, vale. Sin privilegios, formación de personas para las personas, copy far left. Bueno, pues dijeron, alguien me lo mandó y dijo, quiero que opines, y yo pues procedo a opinar. Miren, como hombre de izquierda que soy, creo que todo trabajador tiene derecho a una remuneración justa y suficiente por su labor. Los trabajadores a los que se les paga mal se les explota y a los que no se les paga se les esclaviza. La izquierda, y esto se supone que debería incluir a comunistachos como mis amigos de MetLab, la izquierda lucha porque el trabajador reciba la remuneración justa, suficiente y bastante de su trabajo, incluso en términos comunistas, la parte de la plusvalía que genera que le corresponde. Esto incluye, por supuesto, a los trabajadores intelectuales, entre los que me cuento. Los trabajadores intelectuales son aquellos cuyo producto son ideas, libros, poemas, novelas, artículos de opinión, canales de YouTube donde cuentan cosas, transmiten información y dan su opinión. Es decir, soy un trabajador intelectual cuyo producto son ideas. No tengo muchos productos que vender, ya ven, vendo mis tacitas y mis camisetas aquí, saco como 100 euros al año, lo cual, es una cosa loquísima. Bueno, desposeer al trabajador del fruto de su esfuerzo se llama explotación, abuso y precarización. Por tanto, me opongo a quienes quieren robar el patrimonio de los trabajadores intelectuales, negando la existencia de sus derechos sobre su trabajo, desamparándolos bajo el supuesto ataque a las empresas en las que trabajan, que equivale a robar los almacenes de una fábrica, haciendo imposible que los obreros cobren su salario. Todo este rollo de que estoy en contra de la empresa, soy muy guay, pero a los que perjudicas a los trabajadores, estás cometiendo un error. O sea, generalmente esto es muy adolescente. Esto es un error que la gente ya más formada no comete, a menos que esté en Podemos. No solo estoy en desacuerdo, sino que me parece indignante y amerita
toda la oposición por parte de todos los trabajadores que participan en el proceso y que no somos solo los creadores, no solo somos los que escribimos los libros. Autores, sí, nosotros, correctores, diseñadores, portadistas, revisores, impresores, encuadernadores, distribuidores y libreros, todos los cuales son trabajadores y todos los cuales son beneficiarios del monto que se paga por el precio final del libro. Y a los que estos muchachos de MedLab, desde esa ignorancia ingenua que parecen exhibir con tanto desparpajo, quieren invisibilizar al tiempo que los despojan del fruto de su trabajo. Quienes redactaron este ignorante y malicioso despropósito, yo espero que sean simple y sencillamente chavalinos, que se les ha ocurrido la idea, y no que sean personas que lo digan en serio, que lo crean en serio. Cualquiera que cuelgue obras con derechos vigentes en la biblioteca virtual a la que están invitando, está despojando a trabajadores, a los autores y a todos los demás que he mencionado. Hay suficiente material con derechos de autor de dominio público en el mundo para satisfacer todas las necesidades o gran parte de las necesidades, tanto de entretenimiento como de conocimiento, como de disfrute artístico y hasta intelectual, aunque les parezca horrible lo intelectual, a estos señores que están trabajando en el terreno de lo intelectual también. Y están disponibles, hay sitios como los proyectos Gutenberg, donde puedes bajar todos los libros que quieras, cientos, miles de libros, todos esos libros de dominio público, porque te voy a contar lo que pasa y tú probablemente no lo sabes, MedLab. Los trabajadores intelectuales perdemos los derechos sobre nuestro trabajo a los tantos años de haber muerto. Es decir, una persona que tiene una fábrica le hereda a sus hijos una fábrica y los hijos la tienen para siempre. Yo a mis hijos les heredo mis derechos de autor, que los pueden cobrar durante 40 años, y luego toda obra pasa al dominio público. Que a mí me parece, como socialista, a mí me parece eso excelente. Pero me doy cuenta de la diferencia que hay entre legar ideas, arte, canciones, pintura, obras de teatro, ensayos, y lo que es legar una fábrica, lo que es legar una tienda, lo que es legar un taller. Los trabajadores intelectuales no tenemos más que nuestra obra para ganarnos la vida. Y ya sé que la ignorancia supone que todos los autores son bestsellers millonarios, somos bestsellers millonarios y tenemos residencia de verano en Mónaco. Pero si leyeran más de los libros de dominio público, sabrían que la mayoría de los escritores ni siquiera vivimos de nuestros libros, que cada vez que vemos nuestra obra disponible para su descarga gratuita en un sitio muy anarcoburguesito, llevado por gente que no tiene que trabajar, en su gran mayoría que los conozco, sienten que el desprecio y la falta de solidaridad con nosotros como trabajadores no es una forma de activismo, es postureo y es pretensión de una superioridad moral absolutamente imaginaria. ¿Cómo se resuelven las cosas si un grupo de personas quiere leer un libro que tiene derechos de autor vigentes? Se reúnen para pagar el precio del libro y lo leen todos, se lo prestan. Hacen una biblioteca pública de verdad, pero pagando por lo menos 1 o 2 ejemplares para que toda esta ristra de trabajadores, desde los autores hasta la secretaria del contable que lleva los dineros de la librería donde lo compraste, puedan tener acceso a su salario digno y en la medida de lo posible suficiente, remunerador y justo. Robarle a los trabajadores no es ser revolucionario. Hombre, lean a Lenin. ¿Vale? Pues como eso, muchas otras cosas que estamos viendo el día de hoy. Pero vi que estaba interesante algunas cosas del chat. Me preguntan sobre la anexión de Venezuela de una zona, no tengo ninguna información al respecto. Me preguntan sobre López Obrador, que cuando saca la lengua a pasear ya sabemos que atropella cosas. Pues unos estudiantes de medicina fueron asesinados en México, y López Obrador dice que los asesinaron porque fueron a comprar droga. Parece que no hay datos al respecto, o sea, parece que como tantas otras acusaciones que suele hacer el presidente de México todos los días, es un invento. Hasta que no haya datos concretos, datos sólidos, datos reales, yo creo que no se debe hablar del tema, ¿ok? Luego,
Me preguntas qué es exactamente lo woke. Hay un vídeo que ya hice, creo, sobre lo woke. ¿Por qué estoy en contra de ello? Estoy en contra de lo woke que realmente es woke, es decir, los excesos del posmodernismo idealista relativista que pretende que estar consciente de la realidad sea adherirse a una serie de principios que ellos se han sacado de la manga, negando la realidad, los hechos y la ciencia, entre otras cosas la biología, por ejemplo, ¿no? Pero ya he hablado ampliamente sobre lo woke para no dedicarle mucho tiempo. Leíste el libro de los libertarianos de Grafton. Hoy voy a contarles lo esencial de la historia de Grafton, los libertarianos y los ositos que demostraron que las teorías de los libertarianos y de los Aynranditas, los hijos de Ayn Rand, los hijos bastardos de Ayn Rand y Ludwig von Mises, no funcionan. Que yo siempre lo he dicho, el extremo libertarianismo mercadolátrico, que dice que lo más importante es la libertad económica y que el Estado debe reducirse hasta desaparecer, son tan extremistas y tan irracionales y tan impracticables como el comunismo, que dice que el mercado debe desaparecer y el Estado se tiene que hacer cargo de absolutamente todo. Lo he afirmado, pero los hechos nos han demostrado. Era un experimento comunista gordo en la Unión Soviética y en los países satélites de la Unión Soviética durante 70 años. Y hombre, las cosas no funcionaron. Y del mismo modo, los experimentos libertarianos, que se han hecho algunos, no han funcionado, y este es un caso interesante, y por desgracia parece que Argentina va a ser otro. ¿Qué opinión tienes de la música de Juan Gabriel? No es de lo que más me guste. ¿Lees poesía? ¿Tienes sus autores preferidos? Mira, si vas a las listas de reproducción de este canal, hay una lista de reproducción que es precisamente sobre la palabra, donde durante 180, por lo menos 50 emisiones de este streaming, estuve leyendo una selección de poemas de algunos de mis autores favoritos todas las semanas. Todas las semanas tomábamos un autor, leíamos 2 o 3 de sus poemas, contábamos su vida. Mis autores favoritos en poesía desde siempre han sido en español Lorca y Vallejo, Federico García Lorca y César Vallejo, y en inglés Edgar Allan Poe y Wordsworth. Y no, ahora no me acuerdo el nombre de Wordsworth, qué horror, ¿eh? Que por cierto los estuve visitando alguna vez en sus tumbas. Bueno, saludos desde los bomberos forestales de Chilla y Chillán. Bien, esa gente que se la juega por los demás. No hay salario que pague eso. Acordémonos de eso cuando nos dé la idea de que todo el mundo es cínico y todo el mundo juega por su interés. Y todo es así como dicen los libertarianos. El egoísmo priva. Acuérdense que existen los bomberos, y en particular los bomberos forestales. Me dices que el vídeo de ayer tiene casi 500 comentarios en menos de 24 horas, un récord. El vídeo de ayer, se me olvidaba comentarlo. El vídeo de ayer fue este, que como verán ustedes cambió un poco el formato, porque ahora sí le tiré al clickbait directamente, con todo descaro. ¿Por qué? Porque he hecho 2 vídeos sobre la Agenda 2030 y no han tenido ninguna repercusión. A lo mejor soy muy malo comunicando yo, que es probable. Pero el hecho real es que decidí comentar 2 vídeos de conspiranoicos, Agustín Laje y el coronel Pedro Baños, uno argentino, el otro español, que tenían cientos de miles o más de 1 millón de visitas, donde la gente se ha comido las barbaridades que tiene esta gente que decir, mintiendo descaradamente acerca de la Agenda 2030. Entonces aquí sí le tiré el clickbait a ver cómo iba. Estamos en este momento, les voy a decir, en 16.600 visitas, que es un poco más de lo que habitualmente consigue en 24 horas el vídeo de los miércoles, y efectivamente en 443 comentarios, quitando los que he borrado, porque he borrado un montón. ¿Y por qué borro comentarios? Porque sí, porque tengo derecho a hacerlo, y porque hay comentarios que simple y sencillamente, si un comentario eres un imbécil, desgraciado, infeliz, pues sí, mira, si es tu opinión, tienes todo derecho a ella, todo tu derecho a ella, exprésala en tu canal, no en el mío. O diciendo mentiras acerca de Laje y de Milei. Pero hay una cosa que me divirtió, de Laje y de Baños. Casi nadie ha defendido a Baños, pero los Laje zombies han llegado por resmas, por montones, por gruesas, por contenedores, a insultarme, como me atrevo a meterme con Agustín, tan buen muchacho que es, y
sobre todo a decir una cosa que me llama muchísimo la atención. Que por qué no quiero debatir con Agustín. Pues mira, Agustín no me ha llamado para debatir con él. Cuando me llame, lo tendré en consideración. Pero aquí pasan dos cosas. Primero, ponerme a debatir con Laje es hacerle publicidad a un trompista racista, misógino, homófobo, ultraderechista y mentiroso. ¿Y yo por qué le voy a hacer publicidad a una persona así? Dos, los debates no sirven para nada. Esto no se trata de debatir opiniones o puntos de vista y a ver quién tiene más labia y más capacidad de convencimiento, más simpatía, más carisma para convencer a un público determinado. No es asunto de debate. Los hechos son los hechos, los datos son los datos. Y como decía yo antes, no están a la realidad, le da exactamente igual lo que opinas tú. Entonces, puedo debatir con Laje y puede que me gane, y puede que brille más que yo en su retórica. Después de todo, él estudió con el Opus Dei, yo no. Y sobre todo, parece que también estudió con jesuitas, y los jesuitas en la retórica son buenísimos. Que yo he tenido amigos jesuitas, lo he contado aquí. Don Luis del Valle, que ojalá y estuviera en el cielo donde quería llegar, queridísimo amigo jesuita con el que discutí ampliamente sobre ateísmo y luego puso todos nuestros relatos en sus memorias. Era un sacerdote de izquierda adorable. Pero el debate en sí no resuelve situaciones. Puede convencer a la gente, pero la gente ni siquiera sabe lo que es un debate. Mira, un debate de verdad no es una discusión. Un debate plantea una pregunta con dos respuestas posibles. Las dos partes del debate defienden cada una la posición de una de las respuestas posibles, lo hacen con la mejor capacidad que tienen, cada uno tiene un tiempo determinado, luego tiene un tiempo de respuesta para responder a lo que dijo el otro, y así hay una serie de reglas muy estrictas para los debates, y al terminar, al principio se hace una encuesta entre la gente y al terminar se hace otra encuesta entre la gente a ver quién ganó el debate. Es un ejercicio intelectual interesante, pero nada más. Pero cuando la gente dice que vamos a hacer un debate, que quieren que yo debata con Agustín Laje, básicamente quieren que discutamos. Yo no tengo que discutir con el señor. Me parece despreciable. No le doy la entidad necesaria para conversar demasiado con él y además creo que le haría yo publicidad sin necesidad, porque el tipo es mucho más famoso que yo, esto sin duda alguna. Entonces, con todo eso, pues me omito la posibilidad del debate con Laje, pero les invito a que vean cómo miente descaradamente, abiertamente, sin control alguno, Agustín Laje en estos casos. Y vamos a seguir con, dicen, la puñalada, perdón que estoy aquí, no me deja ver, la puñalada que Podemos le ha metido a Sumar, ¿no le pillará de sorpresa? No, Podemos está traicionado a todo el mundo. Nace traicionando Izquierda Unida, vamos a empezar por allí, ¿vale? O sea, Pablo Iglesias lo hace, lo crea como líder, Izquierda Unida, concretamente a través del Partido Comunista Español, y le da mucho aire a las Juventudes Comunistas de España. Ahí lo tenemos en los primeros debates. Le mete la puñalada a él, a Izquierda Unida, para crear Podemos. Luego consigue someter a Izquierda Unida a sus designios, gracias a que Alberto Garzón, el chico, no da para mucho. Cree que va a controlar a Yolanda García. Esto es maravilloso, porque si tú le preguntabas a los gallegos que la conocían, sabían que era un personaje de cuidado, tiene una habilidad política enorme por quedar bien. Yolanda desactivó a Beiras, el histórico nacionalista gallego. A Beiras lo anuló. Pero en su este viaje de ego enorme que caracteriza a Pablo Iglesias hizo que pensara que él, pues, Yolanda Díaz, no sé por qué le dije Yolanda García, porque así soy, yo olvido nombres, es mi profesión. Pablo Iglesias pensó que él iba a controlar a Yolanda una vez que vio que él en el gobierno no servía ni para barrer.
Entonces salió huyendo del gobierno, siendo vicepresidente de España. Huye después de haber traicionado a los votantes que lo mandaron al Europarlamento, y abandonó el Europarlamento para venir a ser candidato a la presidencia. Es decir, quienes votaron para que los representaran en el Parlamento los traicionó. Luego, cuando es diputado y vicepresidente de gobierno, traiciona a sus electores para irse a competir por la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y cuando la pierde, sale huyendo y deja tirados a sus electores y se va a hacer su programa de radio y ahora su canal de YouTube. Con mucho dinero que nadie sabe de dónde salió, como siempre pasa con él. Entonces, lo que pasó con Yolanda Díaz simple y sencillamente es que Pablo pensaba que la iba a poder controlar como controla a otras personas a su alrededor, porque él sigue siendo el líder de Podemos y no nos hagamos tontos, ¿ok? No vale decir, no es cierto, él ya se retiró y Yone Belarra manda. No cuela. Sí, Pablo seguía siendo el que avisaba qué iba a decir Yone Belarra después, ¿no? Entonces, Yolanda Díaz le salió rana porque se creyó realmente que iba a ser el que controlara desde las sombras el accionar de Yolanda Díaz. Cuando Yolanda Díaz dice, perfecto, pero no me paso a Podemos, sino que abro un grupo, una organización nueva que es Sumar, los hundió. Entonces, Podemos yo no creo que le haya dado ninguna puñalada a Sumar. Podemos está haciendo la lógica de crear alianzas de las cuales sale huyendo, mientras se va haciendo cada vez más pequeño y busca morir matando. De las promesas de acabar con el régimen de la transición de 2014, en 9 años no queda nada. Del Podemos original, del Podemos por el que mucha gente que yo aprecio y le tengo cariño y les decía yo, no hombre, no hagas eso, te están viendo la cara unos populistas como Monedero y Pablo fundamentalmente, ¿no? Porque los otros eran comparsas que acabaron saliendo, Luis Alegre, Mónica Vescanza, y el otro de los 5 lobitos era Errejón, que era alumno de Pablo y luego decidió que mejor también ponía negocio por su cuenta. Te están engañando, pero esa gente que se comprometió con el Podemos original, que creyó en los círculos, otra traición brutal de Podemos, las decisiones las van a tomar los círculos, y la gente se reunía en círculos y aplaudía así para que los ciegos también pudieran aplaudir, para que los sordos también aplaudieran, así se aplauden en el lenguaje sordomudos, por lo menos aquí en España. Y tenían una ilusión enorme por hacer círculos donde ellos iban a decidir qué iba a hacer el Podemos a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. Nunca funcionaron los círculos. Y a esa gente, a la gente que yo recuerdo, que se comprometió con aquel Podemos originario en 2014, en 2015, ese Podemos ya no existe. Y solo existió en la imaginación de la gente que quiso creer el discurso de Pablo Iglesias. Yo seguía a Pablo Iglesias desde 2012, cuando empezó él a hacer sus giras, y recorría los centros ocupas para explicarles cómo iban a hacer las cosas, y estaba preparando la creación de este partido alternativo a Izquierda Unida, y yo ahí fue cuando me empecé a enterar de él, porque venía a un centro ocupa que había aquí en Oviedo. Bueno, los ocupas se apoderaron de un edificio público, del edificio de la Sanidad Asturiana, y yo empecé a seguir las historias de Pablo Iglesias, y lo dije desde el principio, y no me hicieron caso. Bueno, estoy condenado a ser quizás una Casandra en ese terreno, pero no me responde nada. ¿Qué les queda a Podemos? Desaparecer en la residualidad y volver los ojos a la América Latina, donde puede tener cierta influencia Pablo Iglesias, concretamente Pablo Iglesias y Monedero, ¿no? De ahí en fuera, yo Podemos lo veo como una fuerza en absoluto declive, veo a Sumar como un peligro y a Yolanda Díaz como un peligro, pero no sé hasta qué punto Yolanda Díaz se puede pasar tanto a la socialdemocracia, siendo del Partido Comunista, que sigue siendo miembro del Partido Comunista, y después de hace 2 años haber hecho un prólogo absolutamente elogioso del manifiesto comunista de Marx y Engels, yo no sé si Yolanda se puede pasar tanto a la socialdemocracia por su conveniencia como para que sea un aliado fiable. De momento no creo que sea un aliado fiable, pero al parecer Pedro Sánchez cree que sí. Y dicho eso, paf,
Bien, en Argentina existe un debate sobre las manifestaciones sociales deberían cortar calles o no, alegando que perjudican a los otros que van a trabajar. ¿Yo qué opino? Yo opino que debería haber una reglamentación precisa, correcta y no dependiente de quien se manifieste si es de los míos o es de los otros, para conciliar al máximo los derechos de los manifestantes y los derechos de los ciudadanos que no son manifestantes. El bloquear calles es una medida de presión, pero cuando se convierte en una costumbre, ya no tiene sentido, porque ya no ejerce la presión que pretende contra las autoridades y se convierte solamente en un ritual, y un ritual que perjudica a la gente. Entonces, yo defiendo el derecho a la manifestación, pero al mismo tiempo creo que se pueden regular las cosas de modo tal que la presión que se haga sobre el gobierno en un momento dado, o sobre una instancia del gobierno, de la que se quiere obtener una resolución, una prebenda, una decisión favorable, no entre en conflicto con los derechos del resto de la ciudadanía. Yo creo que se puede, pero se tiene que hacer con mucho cuidado. ¿Ha visto los debates de los precandidatos republicanos? No tienen ningún sentido. Mira, el 60% de los republicanos va a votar por Trump en las primarias. Esto hace de Trump el candidato. Que pierda es difícil. Es increíble, pero que pierda es difícil. No imposible. Biden ya lo arrastró una vez. Pero lo que sí es un hecho es que existe el peligro de una dictadura. Y el otro día que lo entrevistaba Sean Hannity, que es muy amigo de él y fue de hecho asesor sin título del primer gobierno, del gobierno de Donald Trump, 2016-2020, Sean Hannity lo entrevistó y entonces le dijo, bueno, pero ahora usted díganos, ¿verdad que no vas a ser un dictador? Y Trump se volvió y dice, el primer día sí. Entonces, cuando yo digo, Trump va a ser un dictador, me dicen, ay, estás hablando mal de mi pobrecito Jesús Naranja. No, él dice que va a ser un dictador, su gente dice cómo va a manejar el poder para no dejarlo después. No seamos tontos. Entonces, no, los otros, el resto de los precandidatos republicanos no tienen nada que hacer. Sin ponernos conspiranoicos, no deberíamos preocuparnos con la llegada de las monedas, el DNI digital y el control que tendrán los gobiernos en nuestra vida, los gobiernos. Mira cómo estás nervioso. Que el control que tendrán los gobiernos en nuestra vida, los gobiernos. ¿Qué gobiernos? Depende, man. Mira, las tiranías nunca necesitaron ni el DNI digital ni el dinero digital para controlar a la población. Y las democracias resisten a todo eso y a mucho más. Los gobiernos es un concepto vacío. Hay distintos tipos de gobiernos, distintos tipos de estados, con distintas funciones, con distintas características, algunos de los cuales yo no veo ningún problema en que haya un DNI digital y no veo ningún problema en que haya una moneda digital. Otros no lo necesitan. China te controla por la cara, no necesita el DNI digital. Corea te controla simplemente matándote si dices algo que no les gusta. Entonces, son preocupaciones pequeño burguesas, si se me permite la imagen absolutamente leninista. ¿Por qué las personas del siglo XXI siguen creyendo en deidades? Por miedo y por inseguridad. Yo creo, no lo puedo asegurar porque no lo sé, pero creo que el miedo a la pobreza, a la muerte, a la enfermedad, a que tus hijos lo pasen mal, a la incertidumbre de si vas a tener vivienda, si vas a tener trabajo, si vas a tener ingresos, todo ello hace que el recurso a la deidad sea una forma de tranquilizarse espiritualmente, internamente, psicológicamente, como lo quieras ver. Y lo que siempre yo he dicho, cuando se pierde, cuando disminuye el miedo en los estados, en las sociedades donde hay un estado de bienestar sólido y amplio, que es el sueño de la socialdemocracia, en los lugares donde la gente no tiene miedo a la vejez porque sabe que tiene una buena pensión, no tiene miedo que sus hijos no estén preparados porque tienen una buena educación pública, no tiene miedo a la enfermedad ni propia ni de su familia porque tiene una sanidad pública de calidad, universal y ya pagada con sus impuestos, donde tiene una seguridad adecuada, donde tiene vivienda. En esas sociedades es donde la religión está desapareciendo, porque ya no tiene pretexto el cura para decirte te vamos a dar el cielo
y con eso vas a pagar los malos ratos que pasas ahora. No, pues yo lo estoy pasando muy bien. Y si lo estás pasando muy bien, no vas a misa de 12, ni a misa de 7. Hace 2 días murió el gran Denny Lane. ¿Qué opina de Moody Blues y Wings de Paul McCartney? Nunca fui fan de Wings, fíjate. Tienen 2, 3 canciones que me gustan, pero nunca fui fan de Wings. Ahora, de Moody Blues fui y soy absoluto fan. Creo que uno de los momentos musicales más impresionantes de mi existencia, y tengo varios, tengo el día que recuerdo que oí por primera vez Somebody to Love de Queen en la radio de un primo mío que nos caíamos muy mal, creo que todavía nos caíamos muy mal. El día que compré Sgt. Pepper's, que fue el primer LP que yo compré en mi vida con mi dinero. El primer día que escuché Piano Man, el primer día que escuché a Leonard Cohen, Bird on a Wire, y a ese nivel está el día que escuché por primera vez el álbum On the Threshold of a Dream, que comenzaba con un poema del baterista, cuyo nombre ahora olvido, que me parece horrible y que no me acuerdo yo del nombre del baterista de Moody Blues, que era un gran poeta por lo demás. Déjame sacar los nombres de los Moodys. Los nombres de los Moodys, un segundo. Graham Edge era el baterista y poeta, un poeta extraordinario, tiene cosas maravillosas. Y yo recuerdo empezar a escuchar On the Threshold of a Dream y decir, ¿y esto qué es? No sonaba como el rock que estaba yo oyendo en todo el resto de mi experiencia musical. Y luego vino un disco que me parece fundamental, que es To Our Children's Children's Children, a los hijos de nuestros hijos, que es una maravilla de Moody Blues. Cuando fui a París, la última vez, y la primera vez no lo hice porque no tenía ni con quién, ni cámara, ni nada, iba yo para pasar por museos, porque iba yo para Ámsterdam a una reunión de humanistas, pero la penúltima vez que estuve en París, me fui al Boulevard de la Madeleine a tomarme una foto con el letrero del Boulevard de la Madeleine, porque me parece una de las grandes canciones de Moody Blues. Tengo probablemente la ponga la fotografía aquí de ilustración cuando haga esto en un segmento. La flauta de Ray Thomas. No, John Lott. ¿Quién era? No, Graham Edge era el baterista. Ray Thomas era el flautista. Yo no había oído, todavía no había salido, o no había llegado por aquí Jethro Tull. Entonces de pronto escuchar una flauta en un grupo de rock, decías, qué bien suena eso, ¿cómo no se le ocurrió a nadie en los 10 años anteriores? Porque yo conocí a Moody Blues exactamente en 1971. Me parece uno de los grandes grupos del rock progresivo. Tiene canciones espectaculares, por supuesto, la más conocida, Nights in White Satin, que hace poco las chicas del Arcade Fire, que son mis grupos de rock favoritos de este momento, ayer estaba yo viendo un concierto que dieron en el legendario Rock Palast de Alemania, hicieron un cover de Nights in White Satin, y no me acuerdo si fue Denny Lane o Justin Hayward el que les escribió, se puso en contacto con ellas para decirles que era un cover maravilloso. Pero tú eres uno de los grupos más grandes de la historia y te preocupas de que un grupito que todavía no está tocando en estadios, que toca en lugares pequeños, unos pocos miles de personas, haga un cover de una de tus canciones. The Story in Your Eyes, Gypsy of a Strange and Distant Time, I'm Just a Singer in a Rock and Roll Band, soy solo un cantante en una banda de rock, Isn't Life Strange, son canciones absolutamente memorables que para mí no han envejecido mal. Y esto es muy importante. Hay cosas que han envejecido mal, lo siento. Con Beach Boys me pasa. Beach Boys me llamaba mucho la atención cuando estábamos en los 68, 69, 70,
pero hoy escucho la música de Beach Boys y aunque reconozco la genialidad de Wilson, me parece que han envejecido mal las canciones, el sonido es de la época. Aunque tiene cosas que han envejecido mal, Moody Blues tiene muchísimas cosas que no han envejecido mal. Soy un enorme enamorado de Moody Blues y por lo tanto soy alguien que lamenta enormemente la muerte de Denny Laine. Supongo que hizo un gran trabajo en Wings, por lo que han dicho todos y por la reacción, por supuesto, de Paul McCartney, pero Wings nunca fue mi grupo. Moody Blues es uno de mis grupos fetiche. El conflicto entre Venezuela y Guyana no la voy a poner. En su opinión, ¿es Roger Waters antisemita? Tiene tropos antisemitas, sí. Sí, pero no puedo afirmarlo porque no, en ningún momento dado ha sido abierto al respecto. Simple y sencillamente tiene ciertos comentarios que parecen no motivados por su rechazo a las acciones del gobierno israelí, sino por su rechazo a las personas del pueblo hebreo, por decirlo bien y rápido. Señor Mauricio, dice mi señora que hoy su voz se escucha más sensual, que estoy ronco. Y esto ya lo he comentado. La música vocal es de las cosas que más me gusta. Por eso oigo a Voice Play, a Home Free, a Pentatonix. Y tengo un amigo que tenía un grupo de vocal maravilloso, Alfredo Montané, que además a mí me enseñó mucho de música. Yo tuve algún grupo vocal, pero yo quería hacer bajo profundo, como Jeff Castellucci de Voice Play, que es el bajo más impresionante que está cantando en la actualidad en la música popular. Y solo soy barítono, no alcancé bajo. Entonces cuando estoy ronco, me gusta sentir que podría yo cantar el bajo. Incluso en música clásica me encantaba Boris Yarov, que era un bajo ruso, que era de los pocos que podía cantar una famosa ópera cuyo, no me acuerdo ahora cuál, una ópera rusa precisamente, donde el personaje principal es un bajo. Bueno, pero no estoy mal. No me digan que me mejore, pues no estoy mal, simplemente un poquito de... ¿Podrías hablar más a detalle sobre por qué odias tanto a Octavio Paz? Bueno, a ver, miren, rápido. No odio a Octavio Paz. Estoy en desacuerdo con él primero que nada por el laberinto de la soledad. Tengo que hacer un día, porque alguna vez ya lo hice por escrito, mi análisis del laberinto de la soledad. Esencialmente, el laberinto de la soledad es un intento psicoanalítico de un señor que ni siquiera estudió psicoanálisis, que se inventa cosas para denigrar a los mexicanos. Es decir, él pinta a unos mexicanos que yo he conocido un montón de mexicanos, recorrí todo el país en su momento, y nunca conocí a gente tan desagradable, bestia, despreciable, limitada, castrada mentalmente, que me pinta en su libro Octavio Paz. Por ejemplo, me acuerdo mucho de cuando hace etimología ficción con La Chingada. Y hace todo un capítulo, que si mal no recuerdo, sobre La Chingada y cómo esto era que el mexicano veía a su madre como una mujer violada. Y hacía una etimología ficción náhuatl, si mal no recuerdo. Y sin embargo, si tú vas a las etimologías reales de la lengua española, chingar viene de cingar y viene desde el siglo XII o XIII. El Corominas, que es el que yo consulto, lo trae. Entonces, y significa copular. Punto. Todos los inventos que se hace Octavio Paz para denigrar a los mexicanos. Y luego el que haya hecho, que esto haya sido famoso y lectura obligatoria para muchísimas generaciones de mexicanos, sin que nadie de la maldita intelectualidad mexicana pusiera pie en pared y dijera, pero si esto es una barbaridad. Me indignó siempre muchísimo. 2. Cuando se levanta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pocos estaban más cabreados que yo.
Estábamos trabajando en la campaña de Cárdenas. Cuando yo veo el periódico el 2 de enero de 1994, dije, acabamos de perder las elecciones. Nos van a vincular al Partido de la Revolución Democrática y al ingeniero Cárdenas lo van a vincular con el ZLN, indudablemente. Y el primero que lo hizo fue Octavio Paz, pero de la peor manera. No solo hizo una vinculación que no existía, sino que además afirmó que el levantamiento del ZLN se debía a lo que habían escrito los intelectuales de izquierda en México. Es decir, los intelectuales que no pensaban como él, que era un neoliberal, un neocon más que un neoliberal, era un neoconservador, eran responsables por lo que escribían del estallido de la violencia, lo cual va totalmente en contra de todo concepto de libre expresión y de asignación de responsabilidades. Cuando sale del Consejo Nacional de Ciencia de Cultura, sí, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, pero es que yo estaba acostumbrado a llamarlo Consejo Nacional para la Costura en las tardes, que fue la única vez que yo le pedí una beca al gobierno mexicano, y voy a decir por qué. Porque yo sabía que el encargado de decidir a quién le daban la beca era Octavio Paz, y quería que me la rechazara él personalmente porque sabía quién era yo, porque había escrito ya un artículo que tuvo cierto éxito que se llamó ¿Por qué no envidió Octavio Paz? Y a su tropa de lamebotas. Y efectivamente un poeta famoso mexicano me vino a confirmar que Octavio Paz personalmente había tachado mi nombre de los posibles becarios, lo cual agradezco mucho porque así no tenía nada que deberle al Estado mexicano. Pero cuando renunció dignamente al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes porque no se había invitado a no sé quién a una actividad, ya ni me acuerdo, eran broncas ideológicas entre liberales y neoconservadores, se fue dignamente, pero sacó un cheque de indemnización. Si no quieres nada del gobierno, ¿por qué agarras esos cheques de indemnización millonarios? ¿Por qué él agarraba todo? Todas esas cosas y muchas más llevaron a que yo no estuviera de acuerdo con Octavio Paz, pero como me pasó ahora con el Sadhguru, me acusaron de ser envidioso de Octavio Paz, y en el Búho, que era la sección cultural de Excelsior, escribí ese artículo que se llama ¿Por qué no envidio a Octavio Paz? Ni su Nobel, ni su dinero, ni la admiración de la gente que tenía, ni mucho menos. Bueno, ¿puede haber diferencia entre la física y la biología a nivel subatómico? No. A nivel subatómico es física todo. Solo es física. Bueno, pero vamos a una cosa que es complicadita. Complicadita porque voy a encadenar dos segmentos que luego voy a tener separados. Esta va rápida, ¿no? Un segundín, que estoy oyendo dos veces la misma cosa. Estoy oyendo también en el monitor. Dice, no hay método científico para demostrar la conciencia. Sí lo hay. No hay método para saber cómo surge la conciencia, pero sí que existe. De hecho, por ejemplo, podemos saber qué animales son conscientes de sí mismos con las pruebas, por ejemplo, la prueba del espejo. Si a ciertos animales, por ejemplo, les pones una mancha roja en la cabeza y se miran al espejo y hacen así, es que saben que ellos son ellos. Y esto se interpreta como una forma de valorar que tienen un cierto nivel de conciencia. Pero, bueno, tú aseguras que eres consciente, está bien. ¿Por qué no extrapolar esa idea a la meditación? Porque la meditación te la venden. Si es así, si no se puede demostrar y es una cosa totalmente personal, nadie tiene por qué vendértela, ni nadie tiene por qué decirte cómo hacerla, como nadie te dice cómo ser consciente. Bueno, de entre tus muchos oficios y aficiones, ¿alguna vez te dedicaste a pintar o dibujar? Cuando era muy jovencito en la secundaria, y descubrí que le haría yo un gran favor al mundo del arte si no seguía yo haciéndolo. Soy malo, no soy bueno y no tengo la paciencia no tuve la paciencia para aprender. Debo además decirlo. Gracias por el café que nos invita con el superchat Sergio Álvarez. Bueno, estábamos hablando de quién, cuando llegó quién. Sí, miren ustedes. El señor Milei, cada vez que saca la lengua a pasear, también comete unos atropellos maravillosos. Pues sobre todo pasa esto, miren.
Yo he estado hablando mucho de Milei, durante mucho tiempo me negué a hablar de Milei, no lo veía yo como posible, o sea, es tan esperpéntico, lo van a votar los argentinos, pues no creo, ¿no? Es un tipo folclórico. Error mío como error cuando Trump se lanzó y dijiste, Trump no puede ganar las elecciones. Bueno, pero sobre todo, primero que nada, creo que Milei puede tener un antecedente importante y una influencia importante en el pensamiento y en la política ulterior de toda América Latina y probablemente de todo el mundo, ¿eh? Y segundo, sobre todo, y tengo que ser honesto aquí con ustedes, hay tantos Milei zombies que se enfurecen conmigo enormemente cada vez que hablo de Javier Milei, que no me puedo yo, por supuesto, privar del gusto de seguir divirtiéndome con ellos. Entonces, bueno, hay un personaje de la televisión estadounidense de quien ya hemos hablado aquí, que es Tucker Carlson, un señor que es racista, es homófobo, es misógino, es defensor de las peores ideas, es el periodista estadounidense favorito de la propaganda rusa. Nuestro amigo Tucker Carlson, dicen en la televisión rusa, lo podrán haber visto en las épocas en que hacíamos la televisión rusa aquí. Promotor de un montón de teorías de la conspiración, defensor de grupos nazis y por supuesto amigo de Donald Trump, cuyas barbaridades, las tonterías que dijo fueron a tal nivel que lo tuvieron que echar de Fox, no porque fuera de derecha, sino porque soltaba la lengua. Bueno, y Tucker Carlson fue corriendo a entrevistar a Javier Milei, porque ustedes saben que los libertarianos dicen que no son de derecha, pero la gente de derecha está feliz con los libertarianos, y los libertarianos son muy felices con la gente de ultraderecha. Y entonces hubo dos declaraciones que a mí me llamaron muchísimo la atención de esta entrevista de Tucker Carlson con Milei. Voy a intervenir nada más para traducir lo que dice Tucker Carlson. Mostrado además una gran afinidad con Perdón, está hablando del Papa Francisco, está hablando de su compatriota Jorge Mario Bergoglio. Ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro, es decir, está del lado de dictaduras sangrientas. Wait, I'm sorry, Espera, Raúl Castro's a murderer. Raúl Castro es un asesino, ¿no? Sí, y Fidel Castro también era otro asesino. But the Pope, you believe the Pope has an Pero tú affinity crees que for Raúl Castro? que el Papa Sí, exacto. tiene una afinidad por Raúl Castro. Sí, tiene afinidad por los comunistas asesinos. De hecho, no los condena. Es decir, es bastante condescendiente con ellos. Y es también condescendiente con la dictadura venezolana. Es decir, él es condescendiente con todos los de izquierdas, aun cuando sean verdaderos criminales. ¿De dónde puedes sacar esto? Yo no soy, por supuesto, fan de Francisco, pero ¿qué está diciendo? Que es que ha estado con el presidente de Cuba, con Díaz-Canel, o ha estado en alguna ocasión con Maduro. El Papa juega la diplomacia y nada más, no los está apoyando. Como no está apoyando a todos los dictadores de derecha, igualmente asesinos, con los que también mantiene relaciones como jefe de Estado del Vaticano que es. Pues eso no quiere decir que tenga afinidad con la izquierda y menos con los comunistas asesinos, ¿no? A mí lo que me interesa, aparte de que esto es absolutamente alucinante, ¿verdad? Es que cómo se preocupan por los asesinos de izquierda, asesinen o no por motivos de izquierda. Es muy distinto un guerrillero que por establecer la revolución mata gente, que Stalin, que se carga a un montón a millones de ucranianos en el Holodomor, entre otras cosas por odio a los ucranianos y por financiar su programa de industrialización, todo lo cual no tiene nada que ver con la izquierda, es el trabajo de un dictador, o Mao, que permite sin voluntad, pero sin responsabilidad alguna, o sea, sin hacerse responsable, debiendo serlo, de la muerte de otros tantos millones de chinos en el gran salto adelante. Pero no son asesinos por ser de izquierda, como Stalin no era asesino por usar bigote, sino porque era un dictador horroroso. Pero
se preocupan por los asesinos de izquierda, por supuesto que son asesinos, matan gente, pero nunca se preocupan por los de derecha, porque este señor tiene en su próximo gabinete, que toma posesión, me parece, el día 10, o sea, dentro de 3 días, este señor tiene gente de la dictadura, y este señor afirma que no tiene problema con la dictadura, y que lo que hay que hacer es reducir los muertos que se le atribuyen a la dictadura y apuntar a los muertos de la guerrilla, que evidentemente deben ser tenidos en cuenta como víctimas, salvo que la guerrilla no estuvo asesinando inocentes, no estuvo torturando inocentes y no estuvo tirando gente desde aviones. Es decir, que aún dentro de esto hay niveles de responsabilidad moral, y los niveles de responsabilidad moral de los asesinos de la derecha no los quiere asumir Milei. Pero luego, por alguna extraña causa, saltó de esto algo que él cree que el Papa cree, que no, yo no lo he visto, no lo he visto claro, pero digan a ustedes. Porque la justicia social, ¿qué es? Robarle el fruto de su trabajo a una persona. A ver, antecedente. Él está diciendo que el Papa está a favor de la justicia social. Ahora, ¿cómo defines la justicia social? Pues de muchas maneras, pero Milei elige esta definición. Porque la justicia social, ¿qué es? Robarle el fruto de su trabajo a una persona y dárselo a otra. Entonces implica 2 cosas. Una es un robo. Y el problema es que el robo está en contra de lo que señalan los 10 mandamientos. Es decir, avalar la justicia social es avalar el robo. Por lo tanto, es un problema de que está violando los 10 mandamientos. El otro problema es que es un trato desigual frente a la ley. Y no me parece que sea algo justo, digamos, que algunos sean premiados y otros sean castigados desde una posición de poder como la que tiene el Estado, que tiene el monopolio de la violencia. Empiezo por el final. Cuando tú quieres ser el Estado y asumes que eres legítimamente el Estado porque la gente votó por ti, que es el caso de este caballero, tienes que aceptar que los estados anteriores por los cuales votó la gente son igualmente legítimos. Es decir, esta idea libertariana de que el Estado son ellos y el Estado es un ente externo, aún en una democracia donde todos votamos y el Estado lo conforma la gente que obtuvo la mayor cantidad de votos, estos se niegan a admitirlo y dicen, no, el Estado es un ente externo a nosotros. Vale, y ahora que tú eres el Estado, ¿qué vas a hacer? ¿Para qué quieres ser el Estado si estás ahora separado, apartado, alejado y por encima del resto de la ciudadanía argentina? Ah, es que tú eres legítimo y los otros no. Suena raro. Pero la idea de que los impuestos son un robo es la punta del compás, el punto donde ponen la punta del compás los libertarianos. Y gente como Ludwig von Mises o como Hayek, que son los grandes pensadores a los que estos siguen, trabajaron enormemente, repitieron esto enormemente y trataron de justificarlo de alguna manera. Cuando tú dices, demuéstrame que los impuestos no son un robo, te estoy diciendo, la pregunta, la respuesta ya tiene la pregunta ya tiene la respuesta implícita. ¿Qué es lo que dicen estos señores? Que si tú ganas 10, el gobierno, el Estado, esa gente externa por la que ni votaste, ni mucho menos, no tiene derecho a decir tienes que poner 1 para que la sociedad funcione, para la policía y el alumbrado público y las calles, y también para mejorar la vida de los que están en peores condiciones. Ah, no, eso es un robo. No, mira, un robo es cuando le sustraes algo a alguien con violencia o con engaño, pero ya llamarlo robo le pone una carga emocional que no tiene. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que tú tienes una pequeña fábrica, nada grave, y este mes ganaste 100. Entonces, estos 100 son míos, los gané con mi trabajo, ¿no? Yo cobré esos 100 ya son míos. Pagarle los salarios a mis trabajadores es un robo, es quitarme lo que yo ya tengo, que yo asumo que es mi propiedad,
Y tengo que entregar una parte a mis trabajadores, me están robando, y los proveedores me están robando, y el tipo que me alquila la nave industrial donde tengo la empresa, le tengo que pagar, pero si él no se ganó ese dinero, ¿por qué tengo que darles? Me roban los trabajadores, me roban los proveedores. Cualquiera que planteara eso le dirían, a ver, mira, no seas tonto. Cuando tú ganas 100, no son tuyos. Los ingresos pregastos no son de tu propiedad. Y quien no entiende esto puede hacer fracasar muchas empresas, y muchos lo consiguen con enorme eficacia. Lo que siempre se le dice a la gente cuando tiene una pequeña empresa, y lo primero que le dices es: no metas la mano a la caja no es tuya, el dinero que entró no es tuyo, el dinero que entró es para reponer cosas, para pagar la electricidad, para pagar el agua, todas esas cosas. El dinero que ganaste no es tuyo, ni legal ni moralmente todavía. Legalmente no lo es porque legalmente tienes que pagar sueldos, porque mucha gente me dirá: no, espera, aquello no es un robo porque yo tengo la obligación legal de pagar sueldos y de pagarle a mis proveedores y de pagar la luz y de pagar el agua y de pagar impuestos. ¿Pero por qué impuestos? Bueno, porque así como estás pagando lo que te permite funcionar a una serie de particulares, le tienes que pagar a la sociedad los elementos de la sociedad que te permiten funcionar. No eres dueño de todo el dinero que cobraste. Y parte del dinero del que no eres dueño es el dinero de los impuestos. Estás en contra de los impuestos, gana elecciones, como ha hecho Milei, acaba con todos los impuestos y nos vemos dentro de 4 años. Pero hasta este momento, los argentinos que han seguido votando por los gobiernos que ha habido hasta ahora han estado con ese voto justificando y aceptando el régimen fiscal que mantiene el país, que es legal. Y si es legal, no es un robo. Se le paga más al trabajador que más aporta. Se te cobran más impuestos a quien gana más. Se le cobran más impuestos a quien gana más gracias a que la sociedad tiene una infraestructura que le permite ganar más y que él usa más. Si tiene camiones para transportar sus mercancías, él usa las carreteras públicas y la fuerza pública para proteger sus mercancías mucho más que su obrero. Él utiliza más el alumbrado público, él utiliza más las calles, utiliza más de todo aquello que le da a la sociedad y por lo tanto le tienen que pagar más. Llamarlo robo es un truco retórico muy absurdo, pero que tiene mucho éxito. Si ustedes escuchan a Laje y a la guatemalteca y a Rayo y a toda esta gente, lo van a repetir constantemente. Los impuestos son un robo. Me quitan algo que yo tengo para dárselo a otro. No, todavía no lo tienes. Tú pagas lo que legalmente tienes que pagar, incluidos los impuestos y todos los demás gastos, y entonces eres el dueño de tus ganancias. Antes no. Lo que ganaste, si te lo planteas como tu propiedad, te estás engañando a ti mismo. Lo que entra, lo que tienes, es producto de una serie de circunstancias a tu alrededor que tienes que pagar. Esto sin contar la enorme insolidaridad de quien dice es que yo creo que yo no tengo por qué darle nada a los pobres, aun cuando me pudiera yo dar cuenta, que finge no darse cuenta, de que una sociedad sana es una sociedad donde no hay pobreza lacerante. Donde no hay pobreza lacerante hay una serie de cuestiones que mejoran a toda la sociedad. Hay menor delincuencia, hay mano de obra mejor preparada, si lo ve usted desde el punto de vista totalmente neoliberal. Una sociedad donde los jóvenes puedan acceder a una educación universal y gratuita es una sociedad que me va a tener mejores trabajadores, que va a tener gente que entienda mejor la realidad a su alrededor y que pueda vivir mejor en sociedad. Una sociedad no puede ser libre mientras tenga esclavos. Una sociedad no puede ser justa mientras esté ejerciendo injusticias por el hecho de nacer en la pobreza. Tú al nacer en la pobreza ya no tienes derechos. El derecho de propiedad lo tiene aquel que cobra, pero tú no.
Y si establecemos eso, tú nunca vas a poder salir de la pobreza. La idea de la movilidad social y de la meritocracia, de la que gustan hablar también muchísimo los libertarianos, se va al caño, porque para que pudiera haber una meritocracia necesitas primero igualar el punto de partida de todos los chicos, de todos los jóvenes. Es decir, que tengan alimentación, sanidad y educación suficientes para emprender el camino del trabajo, el camino de la superación, el camino profesional, en igualdad de condiciones. Y entonces, ¿qué vas a tener? Vas a tener mucho más mejores ingenieros, porque no los sacas solamente de las familias ricas de la ciudad o del país, sino que sacas a tus ingenieros de todo el conjunto, el pool de talentos que tiene una sociedad, que aprovechas en su totalidad. Y eso es injusto para ti. No veo cómo. Si te da una sociedad mejor en la cual vivir, si te da condiciones mejores de vida a ti. Eso es lo que nos cuentan, pues, estos señores. Y yo siento que cada vez que Milei saca la lengua a pasear, repite cosas que sobre las que no ha reflexionado, y me llama muchísimo la atención, porque de hace ratos que parece que se queda como Trump y como López Obrador. No, es verdad. No, espera, ¿qué estás diciendo? Está procesando. No son cosas que haya pensado previamente, sino que está procesando en el momento. O sea, se las va sacando de la manga. Bueno, y eso va a ser el punto de partida para que más tarde veamos qué fue lo que pasó con los libertarianos en Grafton, New Hampshire, desde 2016 hasta la fecha, y cómo los osos les explicaron la realidad de la vida en sociedad a unos señores que no creen en la vida en sociedad, anarcocapitalistas, simpáticos y seguramente buenas personas engañadas y nada más. Eduardo Irigoyen dice: pruebas PISA 2022, Chile y Uruguay van a la cabeza, se mide matemáticas, ciencias y lectura. América Latina está muy lejos de Singapur, Corea, Macao, Hong Kong y otros. Me das pie. México y el programa PISA. Mira, no pude, por alguna extraña razón que no me explico de la plataforma que utilizo, poner los dos videos a los que quería hacer referencia hoy. En el primero le preguntaron a López Obrador, porque México está en una situación muy desfavorable, muy preocupante en el programa PISA. Y López Obrador dijo, primero les voy a decir lo que dijeron López Obrador y la candidata y posible presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y luego vemos qué es la realidad. López Obrador dijo que México no tenía en cuenta las pruebas PISA porque es unas pruebas de la época del neoliberalismo. Es usar la palabra neoliberalismo para negarlo todo sin tener que razonarlo. Entonces, como las pruebas PISA, como 2 más 2 son 4, es neoliberal, pues 2 más 2 son 17. ¿Por qué? Porque yo digo que es neoliberal. ¿Lo puedes demostrar? No. Pero incluso dijo que la Organización de la Cooperación y el Desarrollo, que es la OCDE, que es la que hace las evaluaciones PISA todos los años, quiere acabar con la educación pública. Si usted va a los papeles de la OCDE y si usted analiza el trabajo de la OCDE desde 1997, verá que no tiene ningún sustento esa idea de que quiere acabar con la educación pública. Con la educación pública acaban quienes permiten que los maestros no sepan lo que enseñan, y con la educación pública acaban perdón, quienes hacen universidades de juguete. Perdón, otra vez. Entonces, López Obrador lo explica todo así: son corruptos, es neoliberalismo y son nuestros enemigos y yo estoy defendiéndolos a ustedes. Y luego apareció la candidata a la presidencia y, como digo, casi segura, próxima presidenta de México. Iba a tener México finalmente una presidenta y tenía que ser esa. Padre mío. Bueno, Claudia Sheinbaum, ¿quién dijo? No sé si pronuncia Sheinbaum como debería ser o Sheinbaum. Dijo Claudia que ese programa
no era válido porque era la misma prueba para todos los países y no tenía en cuenta las características de cada sociedad. Ella es física, si mal no recuerdo es doctora en física. Es doctora en física. Y me viene a decir que las capacidades para resolver una ecuación, un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, por poner un ejemplo, que es lo que creo que a los 15 años ya hacíamos, el sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas es distinto en Guatemala, en Zimbabue, en Tuvalu, en San Petersburgo, en Vancouver y en México. Y que, como su realidad es diferente, los alumnos no tienen por qué saber resolver un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. O conocer las leyes de la gravitación de Newton. O saber matemáticas. El programa PISA quiere decir Programa Internacional para la Evaluación de los Alumnos, Program for International Student Assessment. Lo que hace es medir en niños de 15 años y unos meses. El rango, el intervalo es muy pequeño. Se trata de que sean iguales los chicos a los que se valora en todo el mundo. Por lo tanto, es 15 años y pocos meses y en un intervalo muy pequeño de edades, de unos pocos meses de diferencia. Se les hace a todos la misma prueba, porque son pruebas de lectura, matemáticas y ciencia. Mira, si no sabes leer a los 15 años, da igual si no sabes leer en tagalog, en inglés, en francés, en alemán o en español. El problema es que no sabes leer tu idioma. Si no sabes matemáticas, si no sabes ciencias, la sociedad a la que pertenezcas da exactamente igual. Esta instantánea de la realidad de la educación en todos los países generalmente la utilizan las naciones con gente inteligente al frente para decir, uy, estamos fallándoles a los alumnos. Es decir, necesitamos mejorar nuestros sistemas educativos para que su conocimiento, su capacidad de lectura, que es la capacidad de comprender y aprender del mundo a tu alrededor por la vía del libro, por la vía de la palabra, las matemáticas y la ciencia estén mejor preparados para lo que viene después en sus vidas. Ah, no, pero es que eso es lo que llamaban excelencia, dice López Obrador. Sí, la excelencia educativa permite que la gente tenga una relación más estrecha y comprensiva de su universo. Si solo les enseñas el catecismo, pues no van a tener una idea clara de lo que significa el universo a su alrededor. No van a tener la excelencia educativa de la que se trata. Pero el truco de México ha sido decir que todo lo que es excelencia educativa va destinado únicamente a crear obreros fieles al sistema. Fíjense qué curioso. La derecha siempre quiso evitar que los obreros y los hijos de los obreros se educaran porque la educación movía al cuestionamiento crítico, a la subversión, al pensar fuera de los límites que te quería imponer la sociedad y a tratar de mejorar las cosas a tu alrededor. Pero ahora la nueva derecha de López Obrador nos dice que darles a los niños las herramientas críticas necesarias para que sepan leer matemáticas, ciencias y el mundo a su alrededor son para ser obreros leales. Nunca ha servido para eso la educación, ¿eh? La educación crea criterio. Pero con ese pretexto, tener alumnos en bajas que no saben leer, que no pueden resolver una ecuación, que no saben nada de ciencia, es nuestra libertad. Es un concepto de la libertad que realmente me aterroriza, que esté manejando esto que en México ya se llama gobierno a falta de algo mejor. ¿Qué me cuentan por acá? Pablo dice, tiene los rasgos que caracterizan a una persona psicopática, no tengo idea. Creo que es más sociopático, pero es una opinión, no tengo ninguna base diagnóstica para ello, ¿eh?
¿Fue Elvis Presley alguien que rompió el statu quo en Estados Unidos? Sí, Elvis Presley rompió muchos elementos del status quo en Estados Unidos porque era un blanco que cantaba como negro, cantaba música de los negros y además se contoneaba como negro. Mi opinión sobre su obra es que su obra es inexistente, él es solamente un intérprete, no lo olvidemos. Elvis Presley era un intérprete, no escribió ni una sola canción en toda su vida. Es muy importante como símbolo, pero es una de las razones por las cuales cuando los Beatles lo van a visitar hay ciertas reticencias por parte de Elvis, porque eran 4 chicos que estaban escribiendo sus canciones. Y Elvis ya era el rey del rock, y los Beatles lo veían como el rey del rock, pero no era alguien que escribiera música. Y la música, claro, la música que estaba cantando, por ejemplo, Hound Dog, antes lo había grabado Big Mama Thornton, por ejemplo, y había sido un éxito de Big Mama Thornton. Y allí es de donde lo toma Elvis Presley. Y muchas canciones que pertenecían al blues y al country blues negro de los Estados Unidos es de donde toman sus canciones, algunas de sus canciones Elvis Presley. Entonces, a mí me parece que fue muy importante porque representó la rebeldía de ser distinto en un panorama musical que se pretendía uniforme. Pero esto duró muy poco tiempo. Él se va como fuerza de ocupación a Alemania, haciendo su servicio militar, y se integra totalmente al establishment y al sistema, y a lo que regresa es a dar unos cuantos conciertos y a instalarse en Las Vegas, a cantar en Las Vegas hasta su muerte, viviendo de ese pequeño lapso inicial de su carrera, que sin embargo es importantísimo. El republicano George Santos fue expulsado del Congreso de Estados Unidos por mentir en forma descarada y por graves faltas de ética. Yo hablé aquí de George Santos porque, siendo que los políticos mienten, como toda la gente miente, hay políticos que mienten más, hay políticos que mienten muchísimo, y hay George Santos, que será otra cosa. Es absolutamente, no dijo la verdad jamás, acababa robándole cachorritos a los Amish, esta secta ultrarreligiosa estadounidense primitivista, y les robó cachorritos, es decir, es de una bajeza increíble. Lo que hay que comentar de George Santos es que ahora ha amenazado con abrirle procesos a una serie de congresistas republicanos de los Estados Unidos por distintas faltas, por estar haciendo trading, compra-venta de acciones con información privilegiada, que es una falta horrorosa, por haber gastado mal el dinero de sus contribuciones, de las aportaciones de sus contribuyentes para sus campañas. Esto por parte de alguien que ha gastado en OnlyFans el dinero que le dieron para su campaña, O sea, el tío tiene una cara como el cemento armado de granito, de titanio. Es absolutamente increíble. Y él es un hombre gay y ha prometido sacar del armario a varios congresistas republicanos. Es de una bajeza el tipo, pero absolutamente increíble, y de un descaro inimaginable. ¿Prefieres el estilo literario de Hemingway o de Faulkner? Ni preguntar, de Hemingway, por supuesto. ¿A la Fundación Gustavo Bueno para asistir a alguna conferencia? No, nunca fui de Gustavo Bueno, no me interesa. ¿Te gusta alguna de las 2 codas de la Negra Tomasa Caifanes? Sí, así a medias. Que a Jalife lo detuvieron, pues está bien, ¿no? Algunos consideran que atropellan la libertad de expresión. Sí, la candidata mexicana Claudia Sheinbaum dijo que la calumnia no debería ser delito penal, sino solo perseguirse por lo civil. Pues lo más alucinante que he oído en mucho tiempo. Dice que porque creen en la libre expresión, pero como lo he explicado en muchísimas ocasiones yo aquí, la libre expresión, una de las cosas que no contempla es la calumnia y la mentira. No puede protegerlas. Eso no es la libre expresión de las ideas. De ninguna manera merece protección
lo que se hace por destruir a otra persona, lo que se hace por la vía de la mentira, lo que se hace revelando secretos, lo que se hace difamando, lo que se hace faltando a la verdad. Pero ahora, como es su amiguito, pues ahora van a proponer que todas las calumnias y difamaciones y injurias es menos grave, pero injurias yo las recibo todos los días aquí en el canal. Pero las calumnias, que es atribuirle a alguien delitos que no ha cometido, no puede ser una falta de orden civil, es una falta de orden penal gravísima, porque puedes destruir la carrera de una persona, puedes destruirle la vida a una persona con una calumnia. ¿Cómo no va a ser penal? Pero bueno, la que tiene muchos seguidores fanáticos, sí, ya me enteré. La privatización de la ex Unión Soviética no he tenido tiempo para acabar de investigarlo, porque es una historia terrible. Mis 5 novelas favoritas, no me hagan esas preguntas que voy a decir no. ¿Qué me impulsó a escribir libros? Pues quería contar cosas, me gusta contar cosas, aquí lo que hago es contar cosas. Entonces contaba yo mis propias historias. Yo empecé a escribir por escribir. Luego me di cuenta que podía hacer libros a partir de ello, pero yo no quería escribir libros, yo quería escribir. Y luego pues, mis cuentos quería publicarlos, y luego pues, cuando tenías muchos cuentos los juntas y haces un libro, no tienes más y haces otro. Y luego pues ahí la gente te presiona y te dice, ya que escribes cuentos deberías escribir una novela, como si fuera una graduación, que no creo que lo sea. Pero yo no tardé mucho tiempo en tener una historia para una novela. Y el día que la tuve me di cuenta que no era una historia de ciencia ficción, como comentas, que yo era escritor de ciencia ficción. Estamos hablando del 88 más o menos. Y entonces tengo una idea que sí da para una novela, pero es policíaca. Y entonces me entero que hay un movimiento de escritores policíacos, los voy a cubrir como corresponsal de Excelsior en Querétaro a San Juan del Río, donde hubo una reunión de la Internacional de Escritores Policíacos. Y entonces ahí me di cuenta que podía yo escribir la novela y la escribí, en el siguiente año la publiqué. Pero es la necesidad de contar cosas, de tener historias que contar y nada más, ¿no? Yo creo que se escribe por necesidad, no por gusto. Como hago esto por necesidad más que por gusto, ¿no? Bueno. ¿Como mexicano ha sufrido de racismo, xenofobia en España o en algún otro lugar del mundo? No. En México, pero porque me llaman gachupín por vivir en España. ¿Cómo me atrevo? ¿Cómo me atrevo a ser un mexicano cosmopolita? Debería yo estar en una esquina en Huachipotloyan, sentado sin moverme el resto de mi vida. No. Pero mira, cuando me vine para acá, varias organizaciones de inmigrantes se acercaron a mí para que participara yo con ellos y sobre todo para que hablara de la experiencia, ¿no? Cuando llevaba 1 año o 2 aquí. Y lo que siempre les explicaba yo es que mi experiencia como inmigrante no es equiparable a la experiencia de la gran mayoría de los inmigrantes. Primero que nada, pues son inmigrantes económicos. Mi aspecto no se puede considerar, me dice, no pareces mexicano. Y les digo, ¿y quién parece mexicano? ¿Mis amigos de ascendencia alemana, los de ascendencia suiza, los chinos o los japoneses? Sí, mis amigos de origen chino tampoco parecen mexicanos, según ese estereotipo que promovió Cantinflas, ¿no? Pero de entrada no parezco latinoamericano según los estereotipos. Y esto ya en la calle te evita problemas. Segundo, no estoy haciendo los trabajos que vienen a hacer, sobre todo los ecuatorianos, aquí, colombianos ahora en gran medida, en España. Tercero, no estoy en la situación económica en la que están la gran mayoría de los migrantes, sobre todo no porque cobren mal, que sí cobran mal además, sino porque además la mayor parte de sus ingresos van para su país. Y además, mi otro elemento que me hace diferente es que yo no voy a regresar. Ni tengo familia que mantener en México, ni tengo planes de regresar a México. Tengo un hijo que criar aquí, tengo una vida aquí, y ya sigo siendo mexicano y punto. Y entonces, a mucha gente le cuesta trabajo verme como inmigrante, aparte que tengo un abuelo español, y esto facilitó que me dieran la nacionalidad y que se me reconozca como
como hispano-mexicano. Entonces no, pero sí he visto casos, a ver, tengo una sobrina negra que se la sabe de memoria y te puede contar historias, no quiero hablar con ella de esto, y tengo muchos amigos de todo el mundo que han vivido casos de xenofobia aquí en España, pero siempre procedentes de grupúsculos, por lo cual no creo que haya que darles demasiada importancia. No tiene una relevancia tan amplia como en Estados Unidos, por ejemplo, donde el racismo se siente un poco más por allí, en la calle, ¿no? Aquí generalmente el que hace una expresión racista lo identificas como un miembro de algún grupo crepuscular, ¿no? ¿Hay algún himno de algún país que te guste? No, a mí no me gusta ningún himno, porque me parece todos son, primero que nada, casi todos son marchas militares, y segundo, soy antinacionalista, entonces estaba escribiendo un libro de divulgación sobre el cerebro humano, no estoy escribiendo un manual de uso de la cabeza, pero es otra cosa. ¿Qué tips darían los periodistas nuevos para abordar temas en los que no estén especializados académicamente? Leer. Esos son los 10 primeros. Todos ellos críticamente, por supuesto. Y luego 5 muy importantes. Asesorarse con profesionales y asesorarse con profesionales. Es decir, cuando yo tengo un problema de nutrición, voy y le pregunto a Gominolas o le pregunto al comidista. Y si tengo dudas de economía, le pregunto a Ferrer. Si tengo dudas de biología molecular, le pregunto a Mulet. Y no solo a ellos, hay mucha gente, médicos y demás, con los que yo voy. Me ha tocado debatir con los testigos de Jehová cuando llaman a mi puerta. No mucho, porque primero los echaba yo. En México, cuando según la Constitución los actos de culto tenían que llevarse a cabo solo en los templos, gran momento aquel que destruyó Salinas, los echaba yo de mi casa diciendo que no tenían derecho a estar haciendo actos de culto en la calle, que se fueran a su templo y ahí los iría a visitar el día que yo quisiera. Y los echaba directamente. Pero de cuando en cuando te paran en la calle y te dicen, oye, tienes usted un momento para escuchar esto. ¿Y tú por qué estás defendiendo a un dios asesino? ¿Qué me está diciendo? Sí, ¿no has visto tú la parte de los amalequitas y la parte del diluvio universal? No, oye, es que vamos a hablar de Cristo, vale, oye, ¿por qué que secó la higuera? Dime, ¿por qué es malvado? Hago preguntas así porque tengo el defecto, conozco bastante bien la Biblia, entonces generalmente salen huyendo. A mi hijo se lo acaban de hacer. Le llegaron una chica guapa, jovencita, mi hijo tiene 15 años, y se le acercó y le empezó a hablar de religión. Y la respuesta de mi hijo fue absolutamente heroica, ¿no? Pues es que eso no existe. ¿Por qué me hablas de cosas que no existen? Y no supo salir la chiquilla. Bueno, pues vamos a hacer nuestro corte que hacemos siempre más o menos a esta hora para que se vaya gente. Somos 335. A 2 no les gusta nada de esto y les agradezco muchísimo que, pese a que no les gusta, lo estén viendo, no se vayan. A 180 sí les gusta. A 154, a 156 todavía no se deciden si les gusta o no les gusta. Así que si les gusta, pues háganlo. Y nosotros regresamos en un minuto. No se vayan, lo que viene es buenísimo. Miren, vamos a hablar de libertarianos y osos. Vamos a hablar de una mujer a la que mataron con una terapia a bofetadas, y no es la única. Eso es terrible. Vamos a hablar de las ciudades del 15 minutos, que lo tenemos pendiente hace tiempo. Vamos a hablar de cómo enloqueció el ministro de Salud de Colombia, que es alucinante. Vamos, que hay mucho material para que ustedes se queden. Sean pacientes, un par de minutos, volvemos.
Regresamos y esto no dolió nada y esto no tardó nada y sin embargo se nos fueron 50 personas. Yo no sé, esto no me lo alcanzo yo a explicar, pero no hay forma de evitar el corte porque necesita un pequeño break. Me dicen, pareciera como si pensaras que México está peor que cuando te fuiste. ¿Realmente es así o es mi impresión nomás? Mira, cuando me fui yo, el presidente era Zedillo. Y las cosas eran terribles. Pero sí está peor. Yo creo que está peor porque se ha destruido mucho sin poner nada en su lugar. Porque el PRI tenía una capacidad de fingimiento que no tiene López Obrador. Él no necesita justificar lo que hace con neoliberales corruptos y querían destruirnos y son mis enemigos y son conservadores. Lo resuelve todo. Entonces, siento que algunas situaciones como la atención médica están mucho peor. Mira, cuando yo me fui, mi madre todavía estaba a cargo del Seguro Social, falleció poco después de que yo me vine para acá, por desgracia, pero tuvo un excelente trato con sus problemas cardíacos en el Seguro Social toda la vida. No creo que esa sea la situación actual, no creo que haya, entre otras cosas, por la escasez de medicamentos. Entonces, no veo la mejora. Y evidentemente han pasado tantos años, ya han pasado 3 sexenios. Fox, que no hizo nada. Calderón, que emprendió una guerra estúpida que no podía ganar. Y Peña Nieto, que más o menos hizo menos, pero hizo algo, pero poco. No sé qué tan mal esté respecto de el calderonato o el peñanietizato, o el peñanietato, pero el lopezato de López Obrador tiene el problema de que no ha resuelto ni un problema, que no ha puesto las bases para acabar con las grandes desigualdades del país, que no ha combatido la delincuencia, que ha dejado que se mantenga la violencia como una presencia continua en México. Ya esperaba yo cada cierto tiempo, uy, mataron a fulanito, ¿qué hizo? Nada, venía por la calle y le dieron 2 tiros. No, ¿cómo? Entonces, claro, si le preguntas a López Obrador es que mi amigo era narcotraficante, pero no, yo lo conozco, sé quién es. No. Entonces, pero sobre todo te voy a decir qué es lo que está peor. López Obrador creó expectativas, creó ilusiones, creó esperanza, ¿no? Esperanza es muy importante. Y no era tan difícil hacer bien algunas cosas. Hay cosas que no se pueden resolver de un día para otro, el caso de la pobreza, por supuesto, pero hay cosas que sí puedes, con el enorme, vastísimo poder que tiene el presidente de México, hay cosas que se pueden hacer. La militarización no es una solución de nada, no ha reducido la violencia, le está entregando cada vez más espacios al ejército. Y cualquier persona medianamente inteligente sabe que es muy fácil sacar al ejército de los cuarteles, pero es muy difícil devolverlo. El tema de la salud lo ha manejado como una pelea entre él y los malos del mundo, no como un asunto de las necesidades de los pacientes.
Los temas de todo tipo los ha manejado como una lucha entre él y los conservadores. Las cifras de los damnificados en Acapulco, por ejemplo, las han arreglado para que no quede mal él. Se trata de que no quede mal él. Eso es lo único que importa en este momento, y su corte de aplaudidores están para ahí, para eso, para que se sienta que es un estadista de un nivel impresionante cuando no puede ni siquiera expresarse con corrección. Creo que la demolición de la esperanza en muchísimas personas es un resultado grave, ¿no? Todos los presidentes generaban expectativas. Yo lo decía cuando escribí el libro de la toma de posesión en los primeros 101 días de Zedillo. Toda la gente espera que el presidente les resuelva sus problemas, que es un cheque en blanco el día que toma posesión. Pero con el tiempo se va dando cuenta de cuáles son sus limitaciones. El cheque en blanco de López Obrador solo se extendió a sus amigos, a sus aplaudidores, a sus canchanchanes, a sus incondicionales. Y se expresó en la forma de las dádivas que siempre traen agradecimientos súbitos, ¿no? Te está dando dinero el presidente, pero tienes que estar agradecido cuando no tienes, pero no te está dando las bases para dejar de ser pobre. El día que se vaya el presidente y no te puedan dar el dinero, es que lo convirtió en un derecho constitucional, y el siguiente lo puede anular si tiene un Congreso a modo. Tu situación no ha mejorado. Si te dan dinero cada mes, pero no tienes la forma de ganarte ese dinero cada mes, no tienes la forma de salir de la pobreza estructural, simplemente te están dando limosna. Y la limosna es el enemigo fundamental de cualquier pensamiento racional de izquierda que pretenda justicia social, de la de verdad, no de la que cree Milei, una justicia social mediante la cual las personas se encuentren en posición de sobrevivir de una manera digna sin necesidad de dádivas. Así que sí, estoy muy, muy triste. Siempre me he hecho muy triste. Si me gustan compositores de bandas sonoras, no mucho. Me gustan, claro, Williams y Morricone, sí, Vangelis menos. Nunca me ha gustado. ¿Qué tan importante es Born to Be Wild? Yo creo que es una canción. Esa no ha envejecido nada mal. El otro día la vi yo en una estación de radio que pone aquí mucho rock clásico. Y lo oyes y dices, no ha envejecido mal, y además generó el concepto heavy metal, que eso es importantísimo. Yo soy barítono, sí, pero me gustaría ser bajo. ¿El antisionismo es igual que el antisemitismo? No. El antisionismo es una expresión que establece que no se está de acuerdo con el nacionalismo israelí en sus extremos, sobre todo en sus extremos, porque hay muchísimos israelíes muchísimos hebreos que querían volver a Israel, que vivían en Israel incluso, o en lo que hoy es Israel, y que no estaban pensando en hacer un gran Israel. El antisionismo yo lo expreso como el rechazo a la idea del gran Israel y a la idea del Estado único y a la idea de la supremacía del Estado de Israel sobre los territorios que en 1947 se le asignaron a Palestina. El antisemitismo es el rechazo a los judíos, es el odio a los judíos. Sí, ya sé que el Jalife dice que él también es semita, porque todos los árabes son semitas, porque hablan lenguas semíticas, pero lo que normalmente se entiende por antisemita es la judeofobia, el odio y el rechazo a los judíos, no solo en lo personal, esto es muy importante, sino a la idea general de que como pueblo son sospechosos de muchísimas cosas. Que esto viene de los inicios del cristianismo, cuando a los judíos se les acusa del asesinato de Cristo, que hombre, a la hora de hablar de delitos, ese es gordo. Los judíos mataron a Cristo. Por los siguientes 2000 años los judíos la llevaron bastante mal, lógicamente, con esta creencia. Entonces, no es el odio al judío individual, es el odio, es la idea de que como sociedad, como conjunto, como pueblo, como cultura, son sospechosos de querer el mal para todos los que no son de su cultura. Cosa que es cierta de todas las culturas, pero no tan cierta como quieren algunos. Todos los pueblos son el pueblo elegido.
Entonces yo creo que es, pero, y esto es el tercer punto que hay que tener en cuenta, el rechazo a las políticas del Estado de Israel, sobre todo cuando tienen los gobiernos más reaccionarios y más brutales, como es el caso del de Netanyahu, que es verdaderamente criminal, el rechazo a las acciones del gobierno de Israel se utiliza como pantalla para ocultar el antisemitismo, para justificar el antisemitismo. Yo lo he dicho muchas veces, me sigue pasando. Yo no soy judío, tengo el apellido de un señor que me adoptó, que ni siquiera practicaba la religión, ni era muy parte de la comunidad judía, ni mucho menos, pero yo fui criado católico, mi familia asturiana, no mexicana, etc. Pero constantemente recibo ataques por ser judío en los comentarios de este canal. Se encuentra muy fácil atacarme por ese lado en el que creen que estoy. Y esto me permite darme cuenta de lo enormemente presente que está, muchas veces disimulado con el rechazo a políticas absolutamente aborrecibles del gobierno israelí. Singarar es pelear, no copular según la RAE. No leas la RAE, por favor. El Corominas. Etimologías, el Corominas. Pero, el diccionario de... El sol o el rhythm and blues, no mucho, nunca. Soy blusero, soy country blusero, pero no, el soul y el rhythm and blues y el funky nunca me entraron mucho, demasiado. Me gusta El Señor de los Anillos, y por supuesto. Tecladista Rick Wakeman, me gusta sin excesos, no es uno de mis favoritos. Que a Nuno Betancourt se le recuerde por Modern Words no le hace justicia, no, porque Nuno Betancourt son los grandes guitarristas que existen en el mundo. Bueno, entonces evidentemente no es así. Vamos a esto, porque me alucinó de ida y de regreso. Esto ocurrió, me parece... espera, tengo la nota aquí exacta. Es que es alucinante. El ministro de Educación, el ministro de Salud de Colombia, que es el señor Guillermo Alfonso Jaramillo, parece haber perdido de pronto la chaveta totalmente, ¿no? Entonces se lanzó a decir lo siguiente, y fíjense en lo que dice, porque luego dijo que no había dicho lo que había dicho. Estamos jugando con la vida de los colombianos. No podemos ser factor de experimentación. Todos los que estamos vacunados, hoy, con excepción de los que cogimos Sinovac, yo tengo 3 de Sinovac. Toda la nueva tecnología es una tecnología, y todas las vacunas entraron aquí sin permiso. Fuimos y nos convertimos en un experimento. Todos los colombianos que están vacunados sirvieron para el más grande experimento que se haya hecho en toda la historia de la humanidad. No podemos seguir experimentando con la comunidad colombiana, ni menos con los indígenas, con los negros y con los más pobres de este país, con los campesinos. Ahí es donde ya la demagogia llega a niveles delirantes. Ha dicho que todos han sido sujetos de un experimento, el experimento más grande de la historia de la humanidad, que es lo que dicen los antivacunas. No es cierto. La tecnología de ARN mensajero estaba bien desarrollada y se experimentó lo suficiente para saber que iba a ser útil la vacuna, y lo fue. De inmediato, esta persona que es médica y doctora en epidemiología, en su cuenta de Twitter, dijo lamentables declaraciones del Ministerio de Salud de Colombia sobre las vacunas COVID. Estas vacunas, incluidas las de virus inactivado, que son la Sinovac, de vector viral y de RNA mensajero, lograron reducir drásticamente el impacto en salud comparado con no haberlas usado. La evidencia al respecto es sólida y consistente. Los hechos, los datos,
no las opiniones. Ojalá rectifique. La Asociación de Epidemiología de Colombia declaró rápidamente: estas afirmaciones son contrarias a la evidencia científica, desinforman y menoscaban la confianza de la ciudadanía en la vacunación. Claro, te están diciendo que está siendo sujeto experimental, y lo está diciendo además un señor a gritos, con toda la pasión de un fanático. Cuidado, el señor Guillermo Alfonso Jaramillo es médico, o fue médico, porque desde los años 70 se dedica a la política. Ya ha sido alcalde, ya ha sido senador, ya ha sido diputado, ya ha sido secretario y mano derecha de Gustavo Petro, creo cuando este fue alcalde de Bogotá. O sea, el hecho de que sea médico no garantiza nada. A ver, que Mengele también era médico, toda proporción evidentemente guardada. En cuanto a eficacia, lo que sabemos es que las vacunas de BioNTech, es decir, las que utilizan ARN mensajero, tienen una efectividad de aproximadamente el 85% y Sinovac del 60%. Que le guste la de Sinovac porque es China y a lo mejor cree que China es comunista, y él también, que es probable, hay gente que está así de perdida en la vida, no significa que altere la realidad. La realidad es que es mejor la vacuna de ARN mensajero, de la cual yo tengo 4, y me toca la de este año. Tengo que ir mañana, por cierto, pero me tocan 2, la de la gripe y la de la COVID. En Colombia, ante el alcance de las declaraciones de Jaramillo, se verificaron y concluimos que son falsas, pues las vacunas que ingresaron al territorio colombiano contaron con el permiso del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Entonces tienes ahí al ministro de Salud mintiendo sobre un tema de salud muy relevante. Previamente ya se habían estudiado sus efectos e incluso contaban con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud, por lo que su aplicación masiva no fue un experimento. Y esto hay que repetírselo al ministro de Salud de Colombia, y hay que repetírselo a todos los antivacunas. No fue un experimento, cumplió con todos los requisitos. Asimismo, la Asociación Colombiana de Infectología afirmó que los datos y los logros que se demostraron con la aplicación de las vacunas no fueron producto de un experimento, como lo afirmó el jefe de la cartera de salud. A través de un comentario, sin embargo, él decidió que había metido la pata hasta el lóbulo de la oreja y salió con lo siguiente. Un comunicado a la opinión pública dice que haya hecho referencia a la fase de experimentación de las vacunas, que es un proceso normal dentro de las etapas de investigación científica, como lo es la incertidumbre en la ciencia, no significa que mis apreciaciones buscan ir en contra de la vacunación. Siempre he estado a favor de la vacunación. Pero si estás diciendo que no podemos permitir que los colombianos sean sujetos de un experimento... Realmente yo prefiero a la gente que diga me equivoqué. Que es una palabra, son 2 palabras que tenemos que aprender a decir más seguido todos. Perdón, me equivoqué. Pero yo prefiero el me equivoqué al no, si yo no dije eso. Yo lo que quise decir fue otra cosa. Yo jamás me refería a la fase de experimentación. No, papá, las fases de experimentación son la fase clínica 3 y 4 y esas no se llevan a cabo con la población, menos aún sin el consentimiento. O sea, hemos avanzado lo suficiente desde que se hacían experimentos sin el consentimiento de la gente, de medicamentos y de enfermedades. El caso de la investigación sobre la sífilis en negros en Estados Unidos es escandaloso todavía. Hemos avanzado lo suficiente para tratar de que sea imposible que se hagan experimentos sobre población que no autoriza con conocimiento de causa ser sujeto experimental. Estamos muy lejos de aquellos tiempos donde se usaban los prisioneros para las pruebas contra, no recuerdo, la difteria. Y para la malaria, para la fiebre amarilla, se usó a presos. Es decir, hemos intentado que la bioética avance para que esto y digas que no se está aplicando. Es que es tremendamente angustiante y le da alas. Y esto es lo peor del asunto, creo yo. Le da alas a todos los conspiranoicos antivacunas que siguen por allí. Todavía el otro día Roseanne Barr, una comediante enloquecida estadounidense, estaba con Bill Maher, que es un comediante y
un sujeto que dice cosas muy razonables y luego dice cosas tremendamente irracionales, diciendo que la vacuna nos está matando a todos, ¿no? Y yo estoy, pues, no, toda la gente a mi alrededor que ha sido vacunada, ninguno ha muerto por la vacuna. Hombre, hay gente que ha muerto porque en 2 años se muere un montón de gente, y gente cercana a mí se ha muerto, pero por problemas que no tienen nada que ver con la vacuna. Sin embargo, la narrativa de los antivacunas es que cualquier persona que muere es por haber sido vacunada. Entonces, yo he sabido de casos de una persona que muere después de una batalla contra un cáncer pulmonar gravísimo, años de tratamientos que finalmente, bueno, acaban muriendo, y que alguien se acerque y le pregunte, lo primero que le pregunta a la familia antes de decirle, oye, lo siento muchísimo su pérdida, era buena persona, me caía bien, ¿no? Estaba vacunado, ¿verdad? Si tú vienes ya de fábrica con un problema muy grave. La narrativa sigue siendo que todo el que se muere hoy en día se muere por la vacuna, aunque ya no haya muertes excedentes como las había durante la pandemia, cuando la gente se moría por la COVID-19 y no por la vacuna. Es absolutamente alucinante. Estoy leyendo cosas que debería yo leer. Que en el gabinete de Milei hay un veterano nazi como Rodolfo Barra, que ya militaba en grupos de ultraderecha en 1960. Bueno, de Milei va a robar la soberanía argentina. No sé si le vaya a robar la soberanía. No lo sé. Yo no me atrevo a hacer predicciones. Simplemente me ajusto a lo que está diciendo. Cuando la gente dice cosas, yo no las comenta, pues tiene derecho. El que fuma, bebe y tiene diabetes por tomar 2 litros de refresco diario, ahora el refresco te causa diabetes, vale, usa más el sistema de salud pública que alguien con hábitos sanos y puede que pague los impuestos más bajos, es desigual. Sí, claro, en ese caso concreto, pero ¿qué tal que esa persona que fuma, bebe y toma 2 refrescos diarios es el presidente de la empresa más grande de tu país y paga más impuestos que tú consideras sano? Cuando te fijas en solo una cosa, para sacar un ejemplo destornillado de algo que se llama en inglés cherry picking, que es la selección de todas las cerezas, la más bonita, la que más te interesa, y se llama, y que tiene un nombre en español que no me acuerdo ahora, la falacia del ejemplo incompleto, caes en esas barbaridades. Uy, sí, si una persona no hace otra cosa más que comer, beber, hombre, sí, probablemente. ¿Y qué hay que hacer? Dejarlo morir. Porque en eso acaban siempre ustedes. Cuando la realidad del libertarianismo se les pone en la cara, terminan diciendo es que hay que dejar que se mueran los pobres. Que se mueran los pobres. Vamos a un caso, ya que estamos en cuestiones de salud. Esto me dejó el otro día helado. No, esto no es correcto. Pues no tengo letrero para esto. Una mujer muere en una terapia alternativa de sanación basada en recibir bofetadas. Cuando yo digo que cualquier estupidez puede ser presentada como una terapia alternativa y que la gente predispuesta a creer en las terapias alternativas, la gente a la que se le ha enseñado que la ciencia es una opinión y que la medicina no es fiable, puede creer cualquier cosa. Y que esa gente que es víctima y que es ingenua, aunque uno pueda tener la tentación de reírse de esta mujer, pero ¿cómo fuiste a hacer eso? Olvida la desesperación que causan ciertas enfermedades, que son las enfermedades que generalmente depredan los pseudoterapeutas y los pseudomédicos, cáncer, diabetes, SIDA, las que son más agobiantes psicológicamente cuando sabes que tienes un cáncer, cuando sabes que tienes diabetes, que hagas lo que hagas, no te la pueden curar, no es curable todavía la diabetes,
y avanza, por más que la controles, tiende a avanzar, sobre todo si eres relativamente joven, y esta mujer tenía 60 años, si mal no recuerdo, 71. Apuestas a lo que sea, sobre todo porque te han enseñado que la medicina es mala, y las farmacéuticas te quieren mantener enfermo. Y esa narrativa está muy, muy metida así. Y entonces tienes el caso de esto, que es una terapia alternativa que se llama Paida-Ilagin, donde esta pobre mujer pues estaba participando en un taller de la terapia Paida-Ilagin basada en abofetear o abofetearse uno mismo repetidamente, traducida como estiramiento, bofetadas y estiramiento. Se supone que al darte de porrazos provocas que salgan las toxinas por la piel. Esas toxinas no existen, ya lo hemos, y tenemos un vídeo sobre toxinas. Esas toxinas son absolutamente imaginarias. Ningún curandero te puede dar la fórmula de las toxinas. De las toxinas, sí, reales, sí. Del veneno de las serpientes, del veneno de las abejas, de eso te podemos dar la fórmula. Esas son las verdaderas toxinas. Pero las toxinas misteriosas con las que se inventan los pseudoterapeutas para sacarle dinero al prójimo, pues no. No existen, no hay fórmula, no hay nada. Esta mujer, pues Danielle Cargon, nacida en Francia y residente en Lewes, en East Sussex, había asistido a la terapia buscando que mejorara su diabetes e intentando dejar atrás los pinchazos de insulina porque ella le tenía fobia a las agujas. Imagínate qué situación tan horrible es la de tenerle fobia a las agujas y tenerte que inyectar todos los días para no morir o para no sufrir los horripilantes efectos de la diabetes, gangrenas, pérdida de la vista, pérdida de la sensibilidad en las extremidades. Es horrible. Si usas insulina puedes retrasar los efectos dañinos de la diabetes, pero no te curas. El hijo de la víctima asegura que su madre estaba buscando métodos alternativos para tratar su diabetes y estaba muy interesada en la medicina y las terapias alternativas y holísticas. Holística es una palabra que vende todo, no significa nada. Hay algo verdaderamente holístico, debería saber la química y la infectología y los procesos fisiológicos de cada enfermedad. No, para ser holístico y cubrir, holístico quiere decir que lo cubre todo, que analiza la totalidad. Pero no, los holísticos no analizan la totalidad porque no saben nada de ciencia, no saben nada de anatomía, de fisiología, de farmacología, de bioquímica, de biología celular, nada. No les interesa saberlo. Juegan al rollo espiritual y te dicen que te están atendiendo en mente, espíritu y cuerpo, y el cuerpo es el que acaban dejando a un lado para que te mate. Dice el hijo que ella siempre tuvo un estilo de vida saludable y estaba convencida de que nada le impediría vivir una vida plena, y lo que se lo impidió fue este miserable que se llama, ¿dónde estaba el nombre? Hongqi Xiao, un californiano de 60 años originario de China que dirigía sesiones de sanación alternativa, bajo el seudónimo de Maestro Xiao. Y Maestro Xiao, suena muy bien. El detenido fue a juicio el pasado viernes acusado de homicidio por negligencia grave, compareciendo en el Tribunal de Magistrados de Salisbury. Terrible, ¿no? Lo más terrible es que ya había matado gente en Australia. En 2015 había matado a un chico de 17 años en Sydney. En 2022 se fue a repetir un juicio que se había hecho en 2019 por el asesinato de un niño diabético. Esto es de 2015. En 2015 ya se sabía que existía esto y nadie fue a detenerlo. Nadie fue a impedirlo. Está anunciando su libro y le llaman polémica terapia. Ya por lo menos 3 muertos. Si alguien se pone a matar gente por varios países usando un cuchillo, habría un escándalo mundial. Habría un escándalo. Estaríamos buscando al asesino en serie para detenerlo. Pero si se finge terapeuta alternativo y holístico de Oriente, entonces lo dejamos que vaya matando y matando
y matando gente como este niño de 7 años con diabetes de tipo 1, que muere después de una terapia de bofetones. Aiden Fenton. Y Aiden Fenton, cuando se hizo la investigación de este asesinato, que no sabemos si fue el primero, del señor Shao, del maestro Shao, se descubrió que le había dicho a los padres del niño que la terapia de bofetones podía curar todas las enfermedades, incluida la diabetes, y que no se requería medicamento porque la insulina podía generarse a través del tratamiento. La ignorancia y el descaro que se necesita para decir esto no tiene límites. Y eso pasa con todos los pseudoterapeutas y no lo queremos admitir. Queremos respetar la idea de que hay algo allá y nunca hay nada. Recomendó también que el niño dejara de comer durante 3 días y solo bebiera agua. El niño se enfermó gravemente durante varios días, empezó a vomitar una sustancia negra y el señor Shao le explicó a los padres, como explican siempre los pseudoterapeutas con el MMS o CDS y con otras muchas terapias dañinas, que esos vómitos y esas diarreas y esas expresiones de una sintomatología gravísima indican que el cuerpo se está autocurando, liberándose de las toxinas. Finalmente los padres se aterrorizaron, llevaron al niño al hospital, pero ya no había nada, absolutamente nada que hacer. Esto es lo que tenemos. Terapias de bofetadas que matan gente y no causan escándalo. Y los Yosepamies y los Corberá y los menemil charlatanes que están hoy pululando por España, por México, por Estados Unidos, por Australia, por todo el mundo, gozan de una impunidad absoluta cuando no son, en el mejor de los casos, un peligro para sus pacientes y con demasiada frecuencia, por desgracia, asesinos en serie. Es que de verdad, bueno, vamos a los osos. ¿Dónde están los osos? No encuentro los osos. Espera, a ver, ¿qué me dicen? Dice Gloria Álvarez, no sé, sí, no, que diga lo que quiera. Ella no quiso, fíjate, ella es una que no quiso debatir conmigo. Un día entramos en comunicación por Twitter, le pregunté algo y huyó. Pues que yo soy el que tiene... Fíjense ustedes, saquen conclusiones de esto. Me tienen bloqueado Hermann Terch, el nazi de Vox, Pablo Iglesias, Monedero y Javier Milei. Algo estoy haciendo bien. Puede ser Xochitl, pues mira, yo no sé. Sí, mijo. Ojalá suba este segmento sobre la educación en México lo más pronto posible. Sí, bueno, lo subo a lo largo de la semana. A José Pablo Feynman, no. Respecto del AGE, me decepciona tu postura dogmática y fútil. Mi postura es la de los hechos y los datos. El dogma es la creencia, no los datos. O sea, really. Augusto, que me había hablado de su tesis, aprobé la tesis con 98-100, su tesis de maestría. El politólogo posmoderno sí trató de joderme, pero todo salió bien, gracias por tus consejos. Mira, que son consejos muy elementales, ¿eh? No soy aquí el gran consejero. Pero bueno, de Venezuela y Guyana no voy a hablar, porque no tengo datos. Hay cosas que me dan tan igual que no se lo imaginan. Bueno, vamos a ver. Hablábamos de los libertarianos y hay que hablar de osos y sorpresas. Es una historia que incluso de hecho no la he acabado de leer, pero porque es un libro que se llama A Libertarian Walks into a Bear. Un libertariano se encuentra con un oso, aunque en realidad es un juego de palabras sobre los chistes estos de dos personas entran en un bar, donde usa bear en lugar de bar.
Pero finalmente se dieron de... Miren, yo tengo dos hijas viviendo en Canadá. Y una de ellas, la primera que estaba allá, en los primeros años que estaba a unos 50 kilómetros al norte de la frontera con Estados Unidos, me contaba que había que cerrar bien un contenedor especial de basura en las noches, que un día se le olvidó y me mandó la foto, porque se le metían los osos a comer en el contenedor de basura. Entonces me mandó, no, era un video de un oso metiéndose en su basura, y yo decía, hija mía, por favor regresa rápidamente a un lugar donde no haya osos. A ver, los osos sí son muy bonitos, los osos de peluche. El oso es el mayor carnívoro terrestre. Puede girar una piedra de 150 kilos así con una zarpa. Puede dejarte como falda de hawaiana con una zarpa. Puede correr a la velocidad de un venado. Es decir, en un sprint no puedes huir de un oso. Si crees que puedes huir de un oso, estás frito. La velocidad que pueden alcanzar esos animales es brutal. Y su voracidad equivale al tamañito que tienen, desde los osos negros más pequeñitos hasta los grizzlies, que son los grandotes. Con los osos no se juega. Bueno. Yo, usted sabe, como padre, yo estaba tan tranquilo con que mi hija estuviera con los osos. Mis dos hijas siguen teniendo contenedores contra osos. Un grupo de personas, principalmente hombres blancos y armados y solteros, luego se enojan porque digo los incels conservadores, bueno, hombres blancos, solteros y armados, se conocieron por internet y escucharon las ideas de un personaje, de una pareja en realidad. No todos eran solteros, no todos eran blancos y no todos estaban armados, pero era la mayoría. Y escucharon las ideas de un tipo que quería fundar una sociedad libre en el sentido de los libertarianos. La libertad absoluta de los mercados, del maldito gobierno, el del estatismo, porque todo esto es malísimo, ya sabes. Entonces, ellos pensaban que si los dejas en paz a los individuos libres, sin Estado, sin reglas, sin nada por el estilo, pues ellos florecerían, les iría muy bien, se autorregularían gracias a las fuerzas de la lógica, la razón y la eficiencia. Para su inspiración, por supuesto, utilizaban elementos de la ficción, entre ellos las novelas de Ayn Rand, de quien ya hemos hablado ampliamente aquí. Así que estos son los libertarianos, convierten la libertad en un fetiche tal que lo único que importa es la libertad individual. Ya la de los que están junto a ti, igual menos. Porque para que tú seas libre necesitas quitar a veces libertad a otros, asunto de ellos. Así que en 2004 se propusieron, sobre todo con esta pareja originaria, utilizar a Grafton, un pequeño pueblo en New Hampshire, como semilla de un proyecto libertariano, haciéndose con el control del pueblo. Esto que había intentado Osho, por ejemplo, en Antelope, del que hemos hablado frecuentemente, que para conseguir precisamente hacerse con un lugar en el municipio, cometieron el primer ataque bioterrorista de la historia, la secta de Osho, los Sannyasin, o Rajneesh, varios nombres usaba el gurú este. Entonces ellos decidieron que solo había 800 votantes en Grafton, entonces si ellos iban 2,000, se iban a apoderar del pueblo, iban a poder hacer las leyes a su gusto, es decir, no leyes, porque el Estado, ya sabes, hace impuestos, te roba y te controla, y tú quieres evitar eso. Entonces, su idea era convertir esto en una utopía libertariana. Y pues los activistas se empezaron a ir a Grafton. Llegaron 200 habitantes nuevos en 5 años, no tantos como los 2,000 que querían, pero sí suficientes para influir en la política del pueblo. La gente no les dio la bienvenida, ni a ellos ni a sus ideas de libertad, y uno de los originales diseñadores de este plan, Larry Pendarvis, había escrito de crear un espacio que honrara la libertad de traficar con órganos. Esto es muy Milei. El derecho a hacer duelos, es una forma de resolver
las controversias, ¿no? Y el derecho dado por Dios y poco apreciado de organizar peleas entre vagabundos, pues gente sin hogar que le permites ganarse unos dineros rompiéndose la cara entre ellos, las llamadas bomb fights. Y además querían despenalizar cuestiones de crímenes sin víctimas como el canibalismo consensuado. Bueno, no se pudieron apoderar del pueblo, pero lograron hacer dos cosas. Por ejemplo, trataron de sacar a la escuela del control del distrito escolar, que en Estados Unidos son muy independientes los distritos escolares, y luego por eso se prohíben libros enloquecidamente en distintos lugares, pero no lo pudieron hacer. Trataron de descontinuar por completo el pago de las reparaciones de las carreteras. Mira, si tienes un bache, lo arreglas tú. El Estado no tiene por qué cobrarte impuestos para luego venir a tapar el bache. Es la lógica de mi ley. Entonces, lo que sí lograron fue reducir en 30% el presupuesto municipal, asignar 0% a caminos, reducir la policía a un policía, y un policía que algún día tuvo que reunirse en una reunión del pueblo, tuvo que ponerse de pie para decirles que no podía sacar a la patrulla durante varias semanas porque no tenía dinero para repararla y para que fuera un vehículo seguro, porque no había presupuesto, porque el Estado va a pagar la reparación de la patrulla que cuida la seguridad de todos, que quien se cuide solo. Esta es la idea. El chiste es que en vez de aparecer estas nuevas empresas aynrandianas que se hicieran cargo de esto y le cobraran a la gente en la iniciativa privada por tapar los baches o por hacer la policía, no pasó nada de eso. Lo que sí ocurrió es que se ocurrió el primer asesinato en la historia de Grafton. Los crímenes, los delitos violentos aumentaron en un 12%, se daban violentas disputas domésticas que la policía no paraba. Y usted sabe que si oye que unos vecinos, una pareja de vecinos empiezan a pelear, llame a la policía. Yo lo he hecho. Sobre todo cuando ella empieza a gritar que la están matando, eso yo llamo a la policía, me da exactamente igual, ¿no? Y por supuesto los baches se multiplicaron como si se estuvieran reproduciendo en época de celo. Y entonces entraron en escena los osos. Los osos son muy atrevidos. Oye, cuando tú pesas eso, existe siempre el viejo chiste de ¿dónde duerme un gorila de 450 kilos de peso? Duerme donde le da la gana. Nadie le va a decir que no. Y más o menos empezó a aparecer. Los osos empezaron a aparecer en los patios, en los jardines, empezaron a desaparecer pollos y ovejas, propiedad privada de los grandes libertarianos, y las mascotas también. En un caso, una mujer estaba jugando con sus gatitos en su patio cuando apareció un oso y se llevó a dos de ellos de aperitivo. Es aterrador. Es tristemente cómico y al mismo tiempo es horrible. ¿Te imaginas tus gatitos? Mira, que yo prefiero a los perritos, pero tus gatitos se los lleva un oso para comérselos. Help. ¿Help quién? Si nadie tiene por qué ayudarte. Otra de las características de los osos que se me olvidó mencionar: pueden oler la comida a una distancia 7 veces mayor que el mejor perro sabueso que ustedes puedan tener. Finalmente los osos se empezaron a atacar a las mujeres. ¿Por qué se presentaron los osos? Que los osos sabían, o eran sociatas los osos, no, somos socialistas, venimos a trabajar contra los libertarianos. No, pero es que mira, por ejemplo, las leyes que hacen que puedas poner edificios residenciales en una zona y no en otra, y esa otra la reservas para osos, incluso la puedes cercar, puedes poner mecanismos para que los osos no vayan a la zona donde se puede vivir, fueron eliminadas. Tú te podías poner donde quisieras, es tierra de todos, tierras de todos. Tenías que tener contenedores como los de mi hija para
para que los osos no llegaran por tu basura todas las noches, ¿no? ¿Y quién me va a obligar a mí a poner esos contenedores? Hombre, bueno, los podríamos pagar todos con los impuestos. ¿Qué? ¿Cuáles impuestos? No. Cada quien dispone de su basura como quiera. Si no, no somos libres. Así que tienes gente viviendo en el bosque, en situaciones no tradicionales, muchas veces en tiendas, en contenedores, en containers de transporte. Cada uno maneja la comida a su manera. Cada uno se deshace de sus desperdicios a su manera y como quiera. Lo que le estás enseñando a los osos es, ahí hay comida. ¿Y los osos qué van a decir? Uy, no quiero. ¿Son libertarianos, hay que respetarlos? No. Empezaron a entrar a las casas. Y otra de las formas en que los libertarianos lograron estos ataques de osos es que a algunos pues, les parecían simpáticos los osos y les empezaron a dar de comer. Tú sabes que cuando hay estas cosas, hay un letrero, cuando vas a lugares donde hay osos, el letrero de no le den de comer a los osos. Es mala idea. Pero ¿cómo le vas a prohibir que le den de comer a los osos a unos libertarianos de pro? Si yo quiero darle de comer al oso, le doy de comer al oso. Una mujer que se hizo conocida como la dama de las donas, o de los donuts, le dijo al autor del libro que estamos leyendo que le daba la bienvenida a los osos en su propiedad para darles cereales con donuts repletas de azúcar. Si luego ese oso se iba a casa de otro y quería sus donuts con azúcar y no se los daban, podían estar muy contentos. ¿Quién estaba viviendo en la libertad correcta? Empezó a hacer la pregunta entre los libertarianos. Y empezaron a acusarse entre ellos de estatistas. Algunos seguían alimentando a los osos, otros construyeron trampas, otros se encerraron en sus casas y otros empezaron a andar con armas cada vez más grandes, hasta que después de un tremendo ataque de los osos, se formó un grupo que fueron a matar 12 osos. En esa zona matar 12 osos es como matar 3 hormigas en un nido. O sea, no se vio afectada la población de los osos, se hizo el ridículo y además probablemente molestaste a otros osos. Todo esto culminó en 2012 cuando un ataque por un oso negro se produjo en el centro del pueblo de Grafton. Eso no había ocurrido durante al menos 100 años. Y todo el estado no había visto un ataque de un oso negro solo. Y en Grafton una mujer fue atacada dentro de su propio hogar y poco después otra. Uno pensaría, bueno, pero es que lo lógico es poner reglas, ¿no? Nos reunimos todos, pues ponemos reglas. Pero cuando nos ponemos reglas ya somos gobierno, ya somos Estado. Y el Estado es malo. Nadie debe poderte decir qué hacer. Si pones impuestos es un robo, dicen mi ley, estos caballeros y estas damas. Si tienes autoridad, si tienes una policía que te cuide, pues estás dándole... utilizando el monopolio de la violencia del Estado probablemente en tu contra. El Estado no debe... Tú tienes que arreglártela solo, hasta hacer duelos, como decía el otro loco, que me parece que era el más extremista de todos, por supuesto. Esa es la historia de Grafton. Es la historia de todas las utopías, salvo excepciones muy contadas, que no pueden ser utilizadas como ejemplos precisamente porque son excepciones. Todas las comunas, todos los experimentos sociales comunitarios, incluidos los del primer socialista, George Owen, han fracasado. Y han fracasado porque generalmente, las comunas, las sociedades experimentales, las utopías, no tienen en cuenta aspectos bastante evidentes del ser humano, de cómo somos los seres humanos, de que si podemos engañar, probablemente no lo hagamos todos, pero habrá quien engañe, y con uno que engañe empiezas a tener un problema en tu bonita sociedad anarquista. Con uno que no acepte las no reglas que se han impuesto todos,
o alguno que se vaya al extremo, se hunde todo. Sin contar con problemas de carácter sexual, de parejas, de gente que, ay, sí, vamos a vivir todos en amor libre. Y cuando haces, en las comunas de amor libre, que se ha visto esto de una manera interesante, haces amor libre, todos contra todas y todas contra todes y tudis y tiris y tadas. Y a la vuelta de unos años tienes básicamente parejas. Obviamente hay gente que está muy comprometida con la idea del amor libre, bien, aplausos. Pero tienden a formarse parejas, nos guste o no. Tiende a haber diferencias. Oye, es que yo trabajé más que tú te estás haciendo tonto y yo me estoy deslomando aquí en el huerto colectivo. No es cierto, lo que pasa es que tú quieres ganar más que yo. Ah, hay envidias, pues sí, desafortunadamente los seres humanos somos envidiosos, algunos más, otros menos. Pero con que uno lo sea mucho, estás empezando a meterle la serpiente a tu Edén comunitario. La historia de las utopías es así. Siempre ha sido así. Y aquí, en este bonito lugar, este es el ayuntamiento de Grafton, precisamente donde están los problemas, se pudo ver nuevamente que estas visiones utópicas que pretenden extremos no habituales en las sociedades humanas, que han experimentado muchas opciones, no solo no funcionan, sino que además acaban poniendo en cuestión nuestro concepto mismo, por ejemplo, de la libertad. Yo siempre he dicho que una sociedad no puede ser libre mientras no sean libres todos sus ciudadanos, todos sus integrantes. Los que hablan de libertad individual se olvidan de la importancia de la libertad social. Las libertades individuales son muy buenas siempre y cuando pueda gozar de ellas toda la ciudadanía, toda la sociedad, todos los integrantes de la sociedad. Cuando tienes un grupo libre y otro grupo no libre, vas a tener un problema. Defender la libertad individual sin considerarla un patrimonio social es un error. Olvidarse que somos animales sociales herederos de lo que han hecho las sociedades que vinieron atrás de nosotros por lo menos durante 300,000 años. Es un error. Pensar que se puede hacer todo a través del Estado o todo a través del mercado es un error, no porque nos parezca ideológicamente reprobable, es porque no funciona. Y por lo tanto, lo que tendríamos que estar tratando de hacer, en vez de inventar el hilo negro y descubrir el Mediterráneo y el agua tibia, es mejorar las sociedades que más o menos tenemos claro que funcionan. Las sociedades que tienen un estado del bienestar, las sociedades que tienen un concepto de la justicia que no llega a los extremos de regalarle todo a todos, como dicen los libertarianos. Cuando se enojan los libertarianos siempre te dicen, claro, y entonces la gente lo quiere todo gratis. Ya, pues si lo quiere no se lo va a dar nadie. Pero hay cosas que debe tener gratis, sí. Los extremos son siempre el ejemplo para no analizar los hechos reales. Mejorar las sociedades que mejor han funcionado, yo creo que es una aproximación mucho más razonable que hacer comunas y preciosas utopías donde los osos te pueden venir a enseñar lo que es la vida en sociedad. Bueno, saludos, me está saludando gente. ¿Cree usted que las acciones, no las obras, definen a una persona? Picasso, genio artístico, pero misógino abusivo. Tampoco creo que sea misógino abusivo, creo que no trataba muy bien a todas sus parejas, pero también las parejas tenían cierta responsabilidad. Mira, el descubrimiento de que la gente del pasado se comportaba como era normal comportarse en el pasado no es un descubrimiento, Fulano de tal, que vivía en 1930 en Estados Unidos, era racista. Hombre, de verdad. Wow, era el único, Todos los demás eran gente progresista, avanzada, antirracista, inclusivista. Él era el único racista. No. La gente es producto de sus circunstancias. Esa es la frase más inteligente que yo leo. Me acuerdo de Ortega y Gasset. Yo soy yo y mi circunstancia. Ninguno de los que hoy se dan de moralinos hubiera pensado lo mismo que piensa hoy si hubiera vivido hace 200 años.
¿Por qué? Pues no habría tenido acceso a esas ideas. Las ideas evolucionan, la moral evoluciona. Picasso trató a sus mujeres mal, hasta donde sabemos, como todos los hombres trataban a sus mujeres entonces, o como la vasta mayoría de los hombres trataban a sus mujeres entonces, como nadie le reclamaba a los hombres que trataran a sus parejas entonces, porque era normal. Porque hay mujeres que hoy están vivas, que tienen 50 años y a las que les enseñaron que tenían que aguantar las palizas, y el maltrato, y el desprecio, y el abuso. Porque estas ideas son nuevas y hemos llegado a ellas después de un sufrimiento enorme, enorme. Hemos aprendido a ser menos bestias a través de mirar el horror de la bestialidad del pasado. Entonces, descubrir que Picasso era mala persona, descubrir que Mozart, que Bach les pegaba a sus hijos, por ejemplo, no me parece una condena ni a Picasso ni a Mozart. Que alguien lo haga hoy me parece condenable. Que alguien haga barbaridades fuera de la normalidad de su época es condenable. Pero si las barbaridades que comete están dentro de lo normal en su época, podemos lamentarlas, podemos señalarlas, no hay que ser así. Pero no podemos acusarlos con la facilidad de quienes se dedican en la actualidad a rascar en el pasado a ver quién era malvado. Porque tiras todas las estatuas del mundo, las tiras todas. Antes de la aparición, lo he comentado en ocasiones, antes de la aparición de Andrea Beccaria, el italiano que por primera vez cuestionó la pena capital, a todos los seres humanos del pasado los puedes acusar de apoyar y permitir la pena capital. Todos estaban a favor de matar a los delincuentes. Era lo normal. Hasta que un señor de la Ilustración dijo, oye, ¿y si no hacemos eso y eso está mal? Lo mismo con la esclavitud, lo mismo con la homofobia, lo mismo con un montón de cosas que hoy tenemos que no teníamos en el pasado. Y si no entendemos eso, no vamos a entender nada, nada, nada. Saludos desde New Jersey. Y dale con Rick Wakeman, ya dije que me gusta. Cuando repiten la misma pregunta varias veces, Juan, ya lo he dicho, acabo baneando gente, ya no la hagas. ¿No es cierto que se experimenta con Latinoamérica? No, no es cierto. Si hay pruebas, dámelas. No ideas, no indicios, no demagogia, no populismo. Da las pruebas. Si hay las pruebas, se puede proceder incluso en el Tribunal Penal Internacional. Es que sí, te garantizo que él mentía porque no fue un experimento. No es un experimento. Dios mío, qué barbaridad. Bueno, ahora demuéstrame lo contrario, ¿no? Electric Light Orchestra o AC/DC son dos mundos distintos, por favor. No son comparables, son complementarios. No están enfrentados. ¿Tú crees que alguien puede decidir no vacunarse sin ser antivacunas? ¿Por qué? Bueno, sí, todo el mundo tiene derecho a jugarse la vida. Pero el que decide no vacunarse generalmente comenta que es por algo y le dice a la gente a su alrededor que no debe vacunarse. No es una decisión absolutamente personal, es una decisión que tiene repercusiones de carácter social. Entonces, respetar su derecho a no querer vacunarse tampoco lo hallo respetable. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Una persona que no quiere vacunarse, pudiendo hacerlo, se arriesga a contagiarse. Lo cual, si se parara allí, estaría perfecto. Su libertad. Yo defiendo que la gente tiene derecho a suicidarse, por supuesto, y de las maneras más creativas que quieran. El problema es que esa persona contagiada puede contagiar a otro que no se puede vacunar porque tiene un problema de inmunodeficiencia, porque es
tiene fobia a las agujas, porque no ha tenido tiempo, porque trabaja durísimo y no ha tenido tiempo de irse a vacunar, puede contagiar a esa persona y matarla. Y la sola existencia de esa posibilidad lo responsabiliza a vacunarse. No te vacunas solo para ti, te vacunas para los que están a tu alrededor. Porque es un trabajo de carácter social. Por ejemplo, para la famosa inmunidad de manada que algunos querían promover en lugar de la vacunación, era necesario que se contagiara el 80% de la población. Si se contagiaba el 80% de la población, las resmas de muertos que ibas a tener que manejar eran aterradoras. Aterradoras. No, se para con vacunas. Y las vacunas deben ser obligatorias en ese sentido, ¿eh? Y no se hicieron obligatorias. Yo creo que deberían ser obligatorias. Por eso, porque tú ponerte en riesgo es poner en riesgo a personas que están a tu alrededor. En el metro, no me refiero solo a tu familia y a tus amigos, me refiero a gente que te encuentras en el metro, a la que le estornudas en la calle. No te puedes atribuir el derecho de poner en riesgo la vida de los otros. A menos que seas libertariano, pero es otra historia. A ver, allá están discutiendo del libertarianismo y está inventándose aquí un sujeto llamado Cheo. Se está inventando cosas, ¿eh? Se está inventando cosas. Pero bueno, la liberación del Fujimori en Perú, no sé, no conozco el proceso legal que se siguió. Eso, mi opinión es, va acorde con el proceso jurídico que se siguió. No lo repitas 20 veces. Te das el dato científico sobre que no hay efecto. No hay riesgo cero, pero hay mayor riesgo si no te vacunas, para ti y para las personas a tu alrededor, que el que hay si te vacunas. No hay riesgo cero, hay mayor o menor riesgo. El menor riesgo es vacunándote y de pasadita no matas gente. Así que una vez explicado eso, te equivocaste, ve y vacúnate. Como estamos, 311 personas, 270 me gustas, estamos solamente a 40 personas, no, a 31 personas que deciden si les gusta o no les gusta lo que estamos haciendo aquí. Y yo voy a hablar de un tema que me parece fundamental y al que le voy a dedicar un buen rato. Son los 65 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Perdón, pero estoy hable y la garganta como la tengo. Y ya estoy mejor, eso es lo peor. Decíamos, 65 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hablábamos hace unos minutos de que la moral ha avanzado, que las ideas que hoy nos parecen normales no lo eran, que lo normal antes es algo que no aceptaríamos hoy, como el maltrato a la pareja, sobre todo en el caso de los hombres hacia las mujeres, que era lo normal pegarle a la parienta, punto. Tan normal como es hoy en los países islámicos. Ahora nos horroriza en los países islámicos, y qué bueno, pero nuestros abuelos lo veían normal. Ha habido avances en la historia y hay mucha gente que ve el pasado con una mezcla de ingenuidad, ignorancia y fantasía que creo que debe ser enfrentada. La idea de que tenemos derechos, que hay derechos humanos, es relativamente nueva en las sociedades humanas. En el pasado, los poderosos y en especial los monarcas podían disponer de sus súbditos como quisieran. Podían disponer de su tiempo, de sus parejas, de su sexualidad, de sus hijos, de sus propiedades, por escasas y pequeñas que fueran, de su vida. Podían matar gente. No pasaba absolutamente nada. Y esto no se remonta a un pasado lejanísimo, ¿eh? El derecho de hacer lo que sea con otra persona está presente en sociedades esclavistas como la de Estados Unidos hasta el siglo XIX. Ayer prácticamente.
Y tú podías matar a un esclavo, cortarle un pie si trataba de huir, zumbarle latigazos hasta que se te cansara la mano, violar a su pareja y vender a sus hijos. Y esto era legal y normal. Y hoy nos parecería un horror inimaginable que una persona sea propiedad de otra. No había derechos humanos. Hay algunos documentos que son precursores, que son importantes a la idea de los derechos humanos. Empezó por los derechos de los poderosos mismos. El rey tenía todos los derechos del mundo, pero en el Reino Unido completamente, en la Inglaterra de entonces, porque todavía no se habían unido Escocia y Gales a Inglaterra para formar la Gran Bretaña, el Reino Unido. En 1215 un grupo de varones, unos señores que tenían tierras, que eran señores feudales, que eran son nobles, digamos, de nivel bajo, son los ricos más pobres, se enfrentaron al rey Juan de Inglaterra porque éste abusaba de ellos, o ellos consideraban que abusaba de ellos, y entonces les ocurrió la idea de que tenían derechos. 1215. Y entonces, bueno, pues ahí unos sacerdotes intervinieron para romper para evitar las hostilidades entre los varones y el rey Juan, y redactaron un documento esencial en el mundo jurídico de todo el mundo, que es la Magna Carta Libertatum. La Magna Carta, conocida como la Magna Carta, yo tuve la oportunidad de ver en persona a uno de los manuscritos que existen creo que 3 manuscritos de la Magna Carta de 1215, y lo vi en la Catedral de Salisbury, por cierto. Íbamos a ver la catedral y acabamos viendo la Magna Carta, fue magnífico. ¿Qué prometía la Magna Carta? Protección de los derechos de la Iglesia, protección a los varones contra el encarcelamiento ilegal, acceso a una justicia pronta y expedita, que todavía apelamos por eso, y limitaba los pagos de los señores feudales a la corona, que esos sí eran impuestos y no los que pagamos hoy. No era una garantía de libertades y derechos para todos los ingleses, sino solo para los varones, y nunca se cumplió a cabalidad, pero fue la base de esta idea de igual tenemos derechos, aunque el monarca sea el monarca, porque Dios lo puso. El siguiente antecedente importante que hay es la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Asamblea Constituyente Francesa de 1789. Esta estipulaba que los derechos humanos, por primera vez en la historia, se daba la idea que hay derechos humanos que son universales, que son válidos en todo tiempo y lugar. Y establecía la extraña idea de que, 1, todos los individuos eran libres y estaban bajo la protección de la ley, todos, el rey y el más pobre, miserable, tonto y mala persona que te puedas imaginar. Todos son iguales ante la ley y son protegidos por la ley. Este fue el resultado más perdurable de la Ilustración, el pensamiento ilustrado, porque establecía además cosas como que el monarca no tenía por qué tener la soberanía de la sociedad, sino que el gobierno debía ser llevado por representantes electos por la gente. Una originalidad absoluta que iba más allá y en sentido distinto de la democracia ateniense, que mucha gente cree que la democracia ateniense era parecida a la que tenemos hoy. No, no lo era. Para empezar, solo podían votar los que tenían tierras. Las mujeres, los pobres, los esclavos, no votaban. Fue el primer documento que estableció la libertad de expresión y la libertad de prensa, entre otros muchos conceptos que hoy nos parecen normales, y no nos ponemos a pensar cómo sería la vida sin esos derechos. Y ojo, eran los derechos del hombre y del ciudadano, se les olvidaron las mujeres por ahí. Luego alguna mujer de la Revolución Francesa escribió los derechos de la mujer, porque se les olvidó la mitad de la humanidad, pero bueno, es que estábamos aprendiendo. Y así llegamos al documento que dentro de 3 días, el 10 de diciembre, cumple 65 años de haber sido promulgado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos o de Derechos Humanos. Esa declaración es hija directa de la Segunda Guerra Mundial y de los horrores del nazismo. Lo he dicho y lo diré otra vez, el problema del nazismo es que fue peor que todo lo que había habido en la historia.
que nunca, todas las guerras han sido horribles, se han cometido atrocidades bestiales, simplemente hay que ver, yéndonos a la historia, lean ustedes alguna de las relaciones que hay de la destrucción de Persépolis a cargo de Alejandro Magno. Aquello fue espantoso por obtener conquistas. Pero la destrucción de un grupo de personas por el solo hecho de pertenecer a un grupo determinado, de eliminarlas industrialmente, sin compasión alguna, durante años, en centros destinados específicamente a su destrucción, a su aniquilación, con una red ferroviaria cuyo objetivo era llevar gente a su aniquilación, no se había visto nunca. Y eso que habría sido terrible en un pasado anterior, en el pleno siglo XX, resultó muy aterrador. Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se estableció precisamente como una forma de evitar que se volviera a disminuir al ser humano como lo había hecho el nazismo. Y se proclamó el 10 de diciembre de 1948, firmada por 56 países. Es un documento imperfecto. Es un documento que no se cumple a cabalidad. Es un documento que seguimos luchando porque se cumpla a cabalidad en muchos países. Es un documento que algunos no han querido firmar, algunos países no han querido firmar porque, por ejemplo, incluye ideas que van en contra de sus creencias más firmes. Voy a comentar algunas de los artículos que más me gustan, con lo que nos podemos ir el resto de hoy. Miren, artículo 1, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. No solo libertad, sino también derechos. Es lo que también se les olvida a los libertarianos. Y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente unos con otros. No porque lo haya dicho Dios, sino porque si atendemos a nuestra razón y a nuestra conciencia, nos conviene más comportarnos fraternalmente unos con otros y formar sociedades en las cuales nos podemos apoyar mutuamente y complementar nuestras habilidades, en vez de tratarlo de hacer nosotros solos, porque no se puede. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, sexo, color, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Es decir, tú no tienes menos derechos o no deberías tener menos derechos por tener la desgracia de ser mujer en Irán que las mujeres en Francia. Esta es una de las razones por las que países como Arabia Saudita no han firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Existe hoy. En países como Mali existe todavía la trata de esclavos. Se venden esclavos. Y seguimos luchando contra ello. Es una declaración de los derechos que debemos tener todos. No es una afirmación de los derechos que ya tenemos. Por eso se sigue luchando por la Ilustración y por las formas mejores de la Ilustración que vinieron después. Artículo 5. Nadie estará sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infringe esta declaración y con toda provocación a tal discriminación. Y esto incluye lo que me preguntaban sobre el racismo. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por otra ley. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado, que hay muchos ecos de la Declaración de la Revolución Francesa.
La presunción de inocencia está en el artículo 11. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondiente, ni de ataques a su honra o su reputación. Es un derecho humano fundamental que no sé por qué quiere convertir en un derecho civil Claudia Sheinbaum. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Esto a los antiinmigrantes les quema las manos. Artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. El artículo 15 establece que todos tenemos derecho a la nacionalidad. El artículo 16, que los hombres y mujeres tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Y aquí es por lo que algunos países islámicos tampoco han firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero todos los demás creemos que es universal y que debería aplicarse en su territorio y con sus pobres ciudadanos. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Por eso, por ejemplo, los transportes públicos se dice que son propiedad de todos, es una propiedad colectiva, no es propiedad del Estado. Los autobuses de esta pequeña ciudad en la que yo vivo, que los maneja la empresa municipal de transportes en Tusa, no es propiedad del municipio, es propiedad de todos los ciudadanos de esta ciudad. La pagamos entre todos, y la usamos entre todos, y nadie puede decir, como yo no sé el autobús, entonces yo no tengo que pagar. No te preocupes, tus impuestos se usarán en otra cosa y no en el autobús. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia. Los países islámicos que, por supuesto, han determinado que los apóstatas, quienes quieren cambiar de religión o dejar la religión islámica, deben ser ejecutados, pues no aceptan tampoco este artículo. Otros no aceptan el 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión como este. Libertad de reunión. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente por medio de sus representantes. Toda persona tiene derecho a participar en las funciones públicas, cualquiera de nosotros puede ser candidato a algo. La base, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Todos los libertarianos te dicen, no. La voluntad del pueblo, no, esto es una imposición del Estado. Podría seguir, pero solo quiero llegar al 27 porque es la base de mucho de lo que hacemos aquí, de lo que he hecho toda mi vida, desde que empecé a... Yo escribía de ciencia ficción en el Excelsior, pero quería hablar de ciencia, entonces empecé, en mi columna se llamaba Circuito Impreso, en mi columna de ciencia ficción pues empezó a convertir en una columna de divulgación, porque yo creo, en el artículo 27, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el proceso científico y los beneficios que de él resulten. Y, hablando que empezábamos el día de hoy hablando de la propiedad intelectual, toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de las que sea autora. Son 30 artículos nada más, y en esos 30 artículos está contenido todo un sueño para la humanidad. Que lleve 65 años y que se haya logrado avanzar en muchos países. Hace 65 años la tortura no estaba prohibida en muchos países. Hace 65 años las protecciones jurídicas no estaban establecidas como las tenemos hoy. Y hay muchos países donde no, muchos lugares o muchas sociedades donde no se han hecho efectivos estos derechos, pero tenemos la certeza, debemos tener la certeza que podemos conseguir que se hagan realidad. Son 65 años muy importantes. Estamos frente a la posibilidad
de organizaciones sociales, de personas y de ideas que pretenden asumir el poder utilizando estos derechos, que pretenden hacerse con el poder precisamente apoyados en la democracia, el derecho, el gobierno, la votación de representantes, etcétera, para demoler los derechos humanos de algunos de sus conciudadanos o de todos. Gente que cree que personas que no piensan como ellos no deben tener derecho a la vida o al trabajo o a la educación o a la salud. Personas que creen que si eliminas la democracia e implantas una dictadura vamos a ser más felices todos, porque podemos ver el gran resultado que han tenido las dictaduras a lo largo de la historia y que de verdad las democracias más deficientes tienden a ser más eficaces y más habitables que las dictaduras más benévolas, aunque haya dictaduras que a veces nos hacen pensar mucho, como es el caso de la de Ruanda, que mucha gente sabe que es una de mis obsesiones. Son 65 años en los que vale la pena sentarse a reflexionar. Yo los invito a que lean la Declaración Universal de los Derechos Humanos con calma, el preámbulo, que es muy importante, que me lo salté, que es los considerandos de por qué o cómo se llega a estos 30 artículos, y traten de pensar en lo que era la sociedad antes. El hecho de que hayamos avanzado implica que podemos seguir avanzando. Si usted cree que podemos y debemos seguir avanzando, usted, y quizás no le guste, usted es un progresista. Y si usted es un progresista como yo, deje de utilizar la palabra progre o progresista como si fuera un insulto, porque es, por el contrario, lo que le garantiza el derecho a ser quien es hoy, que probablemente no habría sido hace no tantos años. Con esto y poco más se cierra este capítulo de El Rey va desnudo en su versión de la revista semanal. Termino con dos cosas. Libertarianismo no significa sin reglas, significa que la gente decide si quiere reglas o no. Eso es la democracia. Si el libertarianismo es el que no quiere democracia, porque luego la gente decide cosas que no le gustan a los libertarianos. Pero cuando tú votas por un gobierno y por sus leyes, estás haciendo la voluntad del pueblo. Se hacen un lío. Tembló en la Ciudad de México, es normal. Gracias a PB por el super sticker. Y acabaron ustedes hablando. Ya están peleándose ustedes con un libertariano. Es lo que consiguen los libertarianos. Nunca son convincentes, son impugnadores, y en este caso se aprovechan y toman por asalto un chat que no está para que ellos vengan a vender sus ideas. Pero bueno, ya se dedicaron nada más a eso y por lo tanto ya no tengo Slayer o el Trash. No, Slayer, no, el Trash no me gusta. ¿Cómo rebatir a los presuntos científicos que afirman? Este es por terminar. Algo que no está dentro de la pelea que se agarraron, por favor, contrólense. ¿Cómo rebatir a los presuntos científicos que afirman que el hecho de no tener pruebas de la existencia de algo no justifica negar su existencia? Esta es una frase que es: la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, y es cierto. El problema es que no trabajamos con certezas absolutas, sino trabajamos con un rango de probabilidades razonable. Depende de qué hables, ¿no? Pero pensemos en Dios. Dios es un buen ejemplo. Yo digo que es muy poco probable que exista Dios. No creo que exista, pero podría existir, pero no sé cómo. Podría existir porque, según me lo han planteado quienes definen a Dios, cosa que yo no puedo hacer, quienes definen a Dios me presentan un Dios que es imposible. Por ejemplo, Dios creó el universo en 7 días. Pues no. Dios creó al hombre y la mujer. Hombre, hasta lo que sabemos, no. Somos producto de la evolución, de una evolución que se inicia hace 8,000 millones de años en este planeta, donde pasamos por una serie donde se va desarrollando la vida hasta que hace aproximadamente 100,000 años aparece nuestra especie.
Y no aparece por una pareja, sino que aparece en una población determinada que está identificada por ADN, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Dios que creó a Adán y Eva es imposible. No he demostrado que no exista Dios, siempre he demostrado que eso es implausible. Dios, un diluvio y mató a todo el mundo porque es un Dios que nos ama a todos y entonces se cargó a toda la humanidad, que ríete tú del peor genocida de la historia. Vale, ¿dónde están las pruebas del diluvio universal? Pues se buscan y sabemos mucho de geología, hemos excavado, hemos estudiado, hemos aprendido sobre los estratos de la corteza terrestre y no hay signos del diluvio, ¿ves? No hay signos del diluvio. Hemos buscado a ver quién convierte el agua en vino y quién camina sobre las aguas y quién cura, quién revive a los muertos. Y no los hay. Es muy poco probable que alguien pueda hacerlo. Mira, cuando alguien se muere, se inicia una serie de procesos biológicos que son irreversibles. Entonces, yo puedo valorar la plausibilidad de la afirmación existe el Dios de la Biblia. Y decir es implausible. Se necesitarían evidencias de un nivel elevadísimo para aceptar su existencia. Por lo tanto, lo razonable es no aceptarla. Es lo razonable. Lo mismo te pasa con las hadas, o con los gnomos, o con los unicornios. Tú no has podido demostrar que no existan las hadas y que con su varita mágica te puedan convertir la calabaza en carruaje. Pero con lo que sabemos con certeza podemos decir que eso es altamente improbable. Que los unicornios pues no se dan, porque todos los cuernos de unicornio resultaron ser cuernos de narval. Que los dragones pues, tampoco se ha podido encontrar ninguna evidencia ni de fósiles ni de ningún tipo de la existencia de dragones. De hecho, hoy sabemos más bien que al encontrar las osamentas de dinosaurios se inventaron los dragones para explicar eso. Y entonces tienes niveles de plausibilidad. La ausencia de evidencia no significa la presencia. La presencia depende de la plausibilidad de la presencia y la plausibilidad del Dios que nos venden habitualmente es bastante escasa, por no decir nula. Pero entonces Dios es absolutamente distinto. Entonces estamos hablando de otro Dios. Defínemelo y analizamos su plausibilidad. Analizamos la plausibilidad de todos los dioses que usted quiera. Y con eso ahora sí, termino, me voy, huyo, me retiro. Nos vemos el día miércoles. En diciembre, por lo visto, me caen en domingo las fiestas. Y entonces, en principio, yo voy a seguir haciendo los vídeos de los miércoles. Y voy a seguir haciendo aquí el streaming de los jueves. Más seguro el streaming que los vídeos, porque luego hay que visitar a la familia y todo eso. Así que los dejo. Y mientras tanto, les invito a que nos sigan viendo. Les invito a que no vuelvan a tomar no le hagan caso a la gente que toma por asalto el chat para venir a dar su homilía. Por favor. Y nos vemos la semana próxima. Ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.